la muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul y grana por tradición. Ir al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro tu papá. Somos felices cantando a coro. Cerro querido, para ti mi corazón. Por eso siempre defenderemos el bello emblema azul y grana del La muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defienden los colores azul. Hola, 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 ¿qué tal, gente de Pasión? Muy, pero muy buenas tardes. Damos inicio a la previa aquí porque hoy comienza la disputa de la fecha 9 del Campeonato Apertura 2026 con un muy buen partido. En el Luis Salinas, en Itagüá, se enfrentan las representaciones de Guaraní y Cerro Porteño. ¿Cómo es que se llamaba el estadio antes de Itagüá? ¿Juan Canuto? Juan Canuto Petengil. Sí, bueno, ahora es Luis Salinas. Bueno, allí en Itagüá se enfrentan, decíamos, Guaraní y Cerro Porteño en este partido que da inicio a la fecha 9 del Campeonato Apertura 2026 con un encuentro importante para ambos, teniendo en cuenta que no pueden seguir cediendo terreno en lo que tiene que ver con la lucha por el campeonato. Olimpia ha arrancado muy bien, está puntero invicto. Cerro está a 6 unidades y Guaraní está más rezagado. Juan Gabriel Benítez será el árbitro del encuentro, los asistentes Eduardo Cardoso y Milciades Saldívar, el cuarto árbitro Alipio Colmán, en el bar José Armoa, asistente bar José Cuevas. Relatará aquí en Pasión Juan Aguilera, comentará Franco da Rosa. Hola Marcelo, ¿cómo te va? ¿No trajiste tu remera de Cerro? Pope, soy no, tranquilo muchacho, no, tranquilo, así no muchacho, ¿cómo? ¿Qué es lo que le pasa? Ya están las alineaciones confirmadas, enseguida vamos a dar a conocer el onceno titular de Guaraní, hoy con ausencias importantes. El 11 titular de Cerro Porteño, hoy también con bajas importantes, porque ayer lo mencionábamos, en Guaraní no juegan Derlis Rodríguez, teniendo en cuenta que pertenece a Cerro Porteño, y Agustín Mansur, que está suspendido. Y en Cerro Porteño también hay ausencias importantes, pero por decisión técnica. En este caso, Pablo Vegetti, quien no arranca de titular por decisión del cuerpo técnico, va al banco de suplentes. Y otro nombre importante, repito, enseguida vamos a dar a conocer tanto el 11 titular de Guaraní como el cuadro titular de Cerro Porteño. Decía, otro nombre importante que hoy estará en el banco de suplentes del Ciclón de Barrio Obrero es Cecilio Domínguez. No arranca hoy de titular Cecilio Domínguez. Así que vamos a aprovechar y vamos a ir primero con el 11 titular del conjunto de Guaraní, que es local. Gaspar Servio en el arco, Alcides Barbote, Imanol Segovia, Sebastián Saracho y Tiago Servín. Matías López, Patricio Tanda, John Jairo Sánchez y Diego Fernández. Arriba, Iván Ramírez y Richard Torales. Vos sabés que quiero decir algo, no quiero ser malo. Si yo saco acá a Gaspar Servio, y salgo afuera a la calle a preguntar, ¿este equipo quién es? ¿Cuál creen ustedes que es? Yo no sé si muchos van a decir y van a acertar, ¿eh?
que es el equipo, con todo respeto lo estoy diciendo, con todo el respeto, que se entienda, le falta jerarquía, le faltan nombres a Guaraní. Repito, saco a Gaspar Servio y yo no sé cuántos, si yo le digo Alcide Barbote, Manuel Segovia, Sebastián Saracho, Thiago Servín, Matías López, Patricio Tanda, John Jairo Sánchez, Diego Fernández, Iván Ramírez y Richard Torales. Todos juegan en un mismo equipo. ¿En qué equipo juegan? ¿Cuántos acertarían? Y no sé, no sé. No sé si muchos acertarían, pero bueno. Sí en el banco de suplentes de Guaraní encuentro algunos nombres importantes. Marcos Gómez está en el banco de suplentes, ¿se acuerdan de él, verdad? Mediocampista de Olimpia, bueno, estuvo por Chile, hace rato que no recupera su mejor versión. Y está Fernando Fernández, con la camiseta número 40, que evidentemente no está en su plenitud, por eso es suplente. Y otro chico que juega bien, pero que no termina de explotar, sigue siendo joven, pero pasa el tiempo, es César Miño. César Miño creo que debutó en primera división con 15, 16 años. 15. Ya debe tener por los 20 por ahí, ahora. Cerca de los 20. Y todavía no explotó, todavía no es titular indiscutido. Por lo menos yo no digo que sea, qué sé yo, como Enciso, qué sé yo, ya tendría que estar en Europa. Pero por lo menos ya ser titular indiscutido. Y eso no ha ocurrido con César Miño. Pero no solamente por este partido. Yo no recuerdo un campeonato de César Miño como titular indiscutido en Guaraní. Sí recuerdo algunos partidos en los cuales entró y marcó alguna que otra diferencia porque tiene condiciones, pero no termina de asentarse el chico, que sigue siendo chico porque tiene solamente 19, 20 años. Bueno, también está confirmado Cerro Porteño para el partido de hoy. Atención al equipo que pone Jorge Baba, el estratega azulgrana. Alexis Martín Arias en el arco. Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez y Marcelo Chaparro. En el mediocampo, Robert Piris Damota, César Boadilla, que es debutante, capitán de la reserva, lo que habíamos escuchado, y vuelve a la titularidad Fabricio Peralta. Es un mediocampo totalmente nuevo en Cerro Porteño. Y arriba, Ignacio Aliceda, Jonathan Torres y Juan Manuel Iturbe. Este es el equipo de Cerro Porteño para hoy. Estoy viendo el banco de suplentes, los nombres que tiene Cerro en el banco de suplentes. Gatito Fernández es el arquero suplente. Está Jorge Morel. Está, por citar los más conocidos, Cecilio Domínguez, Pablo Vegetti, Santiago Mosquera, Mateo Klimovich. Bueno, con esto que estoy diciendo, fíjense las últimas contrataciones de Cerro. ¿Dónde están? Pablo Vegetti, camiseta número 19, banco de suplentes. Santiago Mosquera, camiseta número 29, banco de suplentes. Mateo Klimovich, camiseta número 40, banco de suplentes. De estos tres que Cerro incorporó en el último tiempo, Pablo Vegetti vino como titular indiscutido. Jugó prácticamente todos los partidos como titular indiscutido, no respondió. Y cuando digo no respondió es porque no hizo goles, lo trajeron para hacer goles, e hizo solamente uno de penal. Y bueno, hoy el técnico decidió mandarlo al banco de suplentes. Y Mosquera y Klimovich tuvieron alguna que otra chance, pero Mosquera arrancó bien, recuerdo un partido con Libertad, parecía que iba a ser interesante y después se vino abajo, físicamente no está bien. Y por eso está en el banco de suplentes. Y la misma cosa con Klimovich. Klimovich apareció en algún que otro partido con condiciones técnicas y parecía que se iba a quedar con la titularidad. Y cuando jugó de titular, la verdad es que no respondió y por eso volvió al banco de suplentes. Partido trascendental, importante para Cerro y para Guaraní, porque no pueden permitir dejar más puntos en el camino, porque uno supone que Olimpia mañana va a ganar. Cuando digo uno supone que Olimpia mañana ganará o va a ganar,
es porque juega contra el último del campeonato, el Sportivo San Lorenzo, que ha perdido prácticamente todos los partidos, solamente un empate y el resto todas derrotas. Y Olimpia es claro favorito para el encuentro de mañana, pero partidos son partidos. Bueno, fecha 9 del torneo de apertura. Guaraní Cerro da inicio a esta fecha. Luis Salinas el compromiso, árbitro Juan Gabriel Benítez, en el VAR José Armoa. A las 20:30 hoy también juegan el Libertad con Luqueño. El partido será en La Huerta. El árbitro Derlis López, en el VAR Mario Díaz de Vivar. Mañana, domingo, 18:30, también vamos a estar con el partido entre Olimpia y San Lorenzo, encuentro que se disputará en el Defensores del Chaco. El árbitro Carlos Paul Benítez, en el VAR estará José Méndez. 20:30 mañana en Trinidad, Rubioñú recibirá al 2 de mayo. Árbitro Álvaro Jiménez, en el VAR Edgar Galeano. El día lunes se cerrará esta fecha con los partidos Trinidense con Nacional en el Martín Torres. Veremos cuál de estos dos conjuntos, Trinidense y Nacional, se puede recuperar de la eliminación en Copa Sudamericana, porque Trinidense se queda fuera de la Copa Sudamericana ante Olimpia y Nacional se queda fuera del mismo torneo ante Recoleta, y se enfrentan ahora el día lunes en el Martín Torres, arbitraje de Giancarlo Juliadosa, en el VAR Carlos Figueredo, y a las 20:30 lunes juegan en el Ricardo Gregor, Recoleta con Ameliano, el árbitro David Ojeda, en el VAR Juan Gabriel Benítez. Así se desarrolla esta fecha del campeonato. A propósito de Recoleta, estuve leyendo declaraciones del presidente Luis Vidal. Quieren hacer una contratación importante de cara al compromiso internacional que tiene Recoleta, ya que clasificó a la Conmebol Libertadores y por supuesto al campeonato local. Apuntan a un nombre muy importante. Tendrán que convencerlo. No es fácil. Y cuando digo tendrán que convencerlo es porque ofertas recibió, tanto de aquí como también del exterior. Y hasta ahora no respondió positivamente a ninguna de esas ofertas y sigue siendo una incógnita dónde continuará su carrera futbolística este jugador, si es que sigue jugando al fútbol, porque otra de las opciones sería que se retire de la actividad futbolística. A mí me da la impresión de que va a seguir por lo menos este año. Estoy hablando de Óscar Tacuara Cardoso. Sí, Óscar Tacuara Cardoso en el interés de Recoleta. Habrá que ver qué esfuerzo económico hace Recoleta, qué le propone, qué le ofrece. Y bueno, la predisposición de Tacuara Cardoso para seguir jugando al fútbol. Yo creo que él tiene todavía ganas de jugar. Habrá que ver qué es lo que le ofrecen. La parte económica, la parte deportiva. Yo creo que a esta altura de su carrera, no digo que la parte económica no es importante, siempre es importante. Pero este tipo de jugadores a esta altura de su carrera privilegian la cuestión deportiva y el proyecto y el grupo y la posibilidad de tener minutos y el técnico que está en ese momento en ese equipo. Seguramente si Tacuara tiene intenciones de jugar en Recoleta va a tener o tendrá conversaciones con el cuerpo técnico. Ojalá Tacuara pueda seguir jugando y pueda despedirse como él quiere dentro de un campo de juego, si es posible haciendo goles. La llegó a pasar muy mal Tacuara, todo el mundo recordará el tema del Mundial, el penal fallado, pero la verdad es uno de los grandes embajadores de nuestro fútbol y, por qué no, de nuestro deporte. A propósito de embajadores de nuestro deporte, quiero dejar un ratito de lado el fútbol y contar la gran noticia que tiene que ver con uno de los principales embajadores deportivos que tenemos en estos momentos, y no tiene nada que ver con el fútbol, sino con el deporte motor. Hoy ganó Joshua Duersen en Melbourne, en Australia. Fórmula 2, carrera sprint. Impresionante este chico, impresionante. Vuelve a correr esta noche, parte desde la 9ª posición. Ojalá pueda reprisar lo que hizo anoche para nosotros. Pero es realmente impresionante. Leía algunos medios internacionales
y le dan mucha chance de ganar el campeonato. Uno no quiere meterle presión, pero está en la escudería que ganó los últimos 2 campeonatos. Él está debutando en esta escudería. Años anteriores, él demostró ser muy bueno, pero no tenía el auto, no estaba en una escudería competitiva. Ahora sí, tiene los medios como para aspirar tranquilamente a pelear y, por qué no, ganar el campeonato. Y la verdad que el sueño de él y de todos, de tener un piloto nuestro, un piloto paraguayo en Fórmula 1, está cada vez más cerca. Sí, ahí dicen cómo atacó, por favor. La verdad, impresionante, impresionante lo que hizo, porque la largada de él no fue buena. Él partió segundo y lo pasaron, quedó tercero. Y bueno, a partir de allí, en poco tiempo pasó a los 2 que estaban delante de él y no lo vieron más, no lo vieron más. No entiendo demasiado, pero ¿qué puede pasar para que suba la Fórmula 1 con el equipo de Mercedes? Y bueno, sí, tiene que haber un lugar, tiene que haber. Él ya está allí como uno de los probadores, o sea, contratado por el equipo Mercedes, pero el tema es que tiene que haber lugar, tiene que haber asiento en las escuderías. Pero así como consiguió este lugar ahora en la Fórmula 2, porque esta escudería que lo fue a buscar, que es una de las más poderosas, ganó, repito, los 2 últimos campeonatos en Fórmula 2, vio las condiciones que tenía y apostó por él. Y obviamente no se equivocó. Y bueno, si Mercedes ya lo vio, quiere decir que cuando haya algún lugar, me parece que alguna chance va a tener. Si no es en Mercedes, seguramente puede ser en un equipo menor, que es lo que suele ocurrir. Primero pasan a un equipo menor y después, si rinden el equipo menor, lo sientan en escuderías mucho más importantes. Pero lo trascendental es lo que está haciendo en estos momentos. Primera carrera con su nueva escudería y él gana la competencia sprint. Veremos qué pasa esta noche. Siempre dije lo mismo. Opinión de los Cadillac. No sé, vamos a ver qué pasa hoy. Me parece que están tan lejos todavía. Me parece. Pero habrá que ver. Hablando de Mercedes, me da la impresión de que van a ganar la carrera de Fórmula 1. Tendría que ganar o Russell o su compañero de equipo. Encima Verstappen se despistó y va a salir entre los últimos, así que debería ganar Mercedes la carrera de Fórmula 1, pero habrá que ver, carreras son carreras. Siempre digo lo mismo y con esto cierro el tema de Fórmula 1. Tuve la ocasión de hablar con Joshua 2 o 3 veces, lo hemos entrevistado en Ñandutí. Y la primera vez que lo vi, yo creo que él tenía, y que hablé con él, creo que tenía 18 años, él. Y yo me quedé maravillado, porque con 18 años que tenía en ese entonces, 17 o 18, una madurez increíble, increíble. Yo lo miraba y decía, qué bárbaro este chico, qué impresionante, cómo se expresa, cómo tiene las ideas claras, cómo está enfocado. Porque he entrevistado a futbolistas, por ejemplo, que llegaron a esa misma edad, 17, 18 años, y vos te dabas cuenta que estaba contento porque él tenía la cabeza en otra cosa el chico. Después igual terminaron sobresaliendo algunos de estos futbolistas que entrevistamos siendo muy joven. Pero no llegaron hasta donde uno pensaba que podía llegar. Y con Joshua vos te das cuenta de que podía pasar. Que era difícil, pero que podía pasar. Podía pasar porque él estaba enfocado, concentrado, con otra mentalidad, con otra formación. Y bueno, así que todo lo que le está pasando, que es muy bueno, realmente se lo merece. Porque no se llega allí a un pasito de la Fórmula 1 y seguramente va a llegar de casualidad. Hay que hacer mucho esfuerzo, mucho sacrificio, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y bueno, eso es lo que está haciendo Joshua y realmente se lo merece. Bueno, volvamos al fútbol porque hay varias cuestiones para comentar. Quiero hablar un ratito de la selección nacional porque están apareciendo algunos nombres que podrían ser convocados para el combo, el último de la selección nacional, que va a enfrentar a Grecia y a Marruecos. Después ya va a aparecer la lista y después ya viene el Mundial. Cada vez está más cerca el Mundial. Hay un tema con el puesto de lateral derecho.
En realidad me parece que en los dos laterales tenemos problemas, ¿verdad? Si uno arma hoy el equipo titular, dudas en el arco, pero me parece que Cáceres es el lateral por derecha. E independientemente a que muchos no estén de acuerdo, me parece que Junior Alonso es el lateral por izquierda, al menos para el entrenador. A partir de allí, ¿quién puede ser alternativa de Cáceres por derecha? ¿Y quién puede ser alternativa de Junior Alonso por izquierda? Bien. Vamos a empezar por derecha. Lateral por derecha. Uno de los que suele jugar de lateral por derecha es Gustavo Velázquez. Central. Pero la selección suele jugar de lateral por derecha. Está lesionado. Está lesionado. De hecho, hoy no juega Gustavo Velázquez. Cuentan y dicen de que el entrenador está mirando y analizando dos nombres que podrían tener la posibilidad en esta convocatoria. ¿Le llevarías a Gustavo? Dice. Por el lateral derecho estoy hablando ahora. Un nombre es el de Alcides Benítez. ¿Quién es Alcides Benítez? Ex jugador de Guaraní, pasó al fútbol de Argentina, está jugando muy bien. No sé si es problema, no está jugando de lateral en Belgrano. Está jugando más adelantado. Puede jugar de lateral, de hecho en Guaraní jugó de lateral. Pero en Belgrano está jugando más adelantado, casi como extremo o como mediocampista por derecha. Alcides Benítez. El otro es... ¿Qué es lo que es inchequeable? No, claro que es chequeable. Búsquenlo más dónde está jugando. Y por Gustavo Velázquez me pregunta. Y acá, sí, Gustavo Velázquez me parece que va a ir. Me parece que va a ir si se recupera, obviamente. Me pregunta si le llevaría a Gustavo Velázquez. Si está lesionado, no. Tiene que estar bien, tiene que jugar primero en Cerro y si juega y recupera su nivel, yo creo que va a estar en la lista, Gustavo Velázquez. El otro nombre es, a ver si me ayudas, Juan, puede ser Alan Núñez, un lateral que jugaba en Cerro, que se fue al fútbol de Portugal, en el fútbol de Portugal. Sí, ahí está. Alan Núñez, sí, ahí me están ayudando también ahí en el chat. ¿Qué posición juega? Lateral. También el técnico lo está mirando. Justamente a él me iba a referir. Alan Núñez podría tener alguna chance. Está en el fútbol de Portugal. Dicen que está jugando todos los partidos. Nacional de Madeira. Sí, bueno. ¿Alguien tira el nombre de Raúl Cáceres? No, Raúl Cáceres... No digo que no, pero Raúl Cáceres siempre jugó así como está jugando ahora. Siempre tuvo ese nivel. Te guste o no te guste. Pero nunca lo convocaron. Nunca lo convocaron a la selección nacional. Incluso cuando era mucho más joven. Y cuando no teníamos mucho allí en ese puesto. Nunca lo tuvimos mucho en ese puesto. Raúl Cáceres nunca fue convocado a la selección nacional. Pasemos al otro lateral. Al lateral por izquierda. Obviamente... Para la gran mayoría, el reemplazante de Junior Alonso debería ser Blas Riveros. Es más, muchos prefieren a Blas Riveros antes que Junior Alonso. Me da la impresión de que para el técnico Junior Alonso es el titular y si está bien y se recupera, Blas Riveros debería ir y estar en la lista. Sandes dice, sí, Sandes está jugando en Rosario Central. De hecho, es jugador de la selección y tiene muchas chances también de integrar la lista y supongo que en este combo va a estar, teniendo en cuenta que no va a estar Blas, Sandes va a estar. Yo no sé, alguien por allí tiró el nombre de Walter Clark. Yo la verdad no lo veo con chances. No digo que no tenga nivel de selección, pero lo veo difícil. Quedan pocos lugares. Si vos te pones a hacer la lista en estos momentos y tenés... Yo creo que el equipo titular prácticamente sale de memoria. De hecho, yo creo que hay un par de dudas. ¿Quién va a ser el arquero? ¿Quién va a ser el arquero? Hoy es o Gil o es Olveira.
Lastimosamente Gatito no, porque no está jugando. Así de sencilla es la cuestión. El arquero titular hoy en la selección no sale o de Orlando Gil o de Olveira. Esa es la realidad. Y a mí me parece que hay un puesto de mediocampista allí libre. Y por allí, si quieren, hasta podría haber un lugar allí en el centro del ataque teniendo en cuenta el nivel de Toni, que no es bueno en estos momentos. Que no es bueno porque no hace goles y no está jugando casi a veces en el fútbol italiano. Después hay nombres que, no sé, los zagueros centrales están, el lateral por derecha está, creo que el lateral por izquierda está, que es Junior. Diego Gómez no sé dónde va a jugar, pero va a jugar como titular en la selección. Enciso es titular, Cuba es titular, Almirón es titular. O sea, hay nombres que son fijas. Y me parece que también hay nombres que son fijos en la lista final. Después, si van a tener minutos, eso ya es otra cosa. Pero qué sé yo, Gatito Fernández me parece que fija, que va a estar, te guste o no. Habrá que ver por quién se decide entre los centros delanteros que están peleando allí varios lugares. Damián Bobadilla es fija. Me preguntan si Alex Arce va, y yo no sé si va. Yo creo que hoy está complicada su situación. El 9 me parece que sigue siendo Toni, por lo que hizo en clasificatorias o eliminatorias, no por su nivel actual. Y hoy me parece que antes que Alex Arce, que está retornando, pues estuvo lesionado, hoy me parece que están Gabriel Ábalos y Adam Vareiro. Me da la impresión de que los dos están por encima de Alex Arce en rendimiento. Hasta si me apurás, habría que ver Ronaldo Martínez e Isidro Pita. Yo creo que ha perdido terreno Arce con respecto a las posibilidades en la selección nacional. Después habrá que ver el nivel de los mellizos, sobre todo de Ángel. Si puede recuperar su nivel, me parece que puede ser una buena alternativa para Gustavo Alfaro. A mí me da la impresión de que Cacu Romero Gamarra va a estar en la nómina, independientemente de que casi nunca juega poco, siempre es convocado por los diferentes técnicos. Así que seguramente va a estar el Cacu Romero Gamarra. Y lugares del plano local, pocos. Ya dijimos, Blas Rivero si se recupera, Gustavo Velázquez, el gatito, que va a ser el arquero suplente. No sé si hay muchos más del plano local. No hay muchos más. Seguramente algún que otro va a probar, pero me parece que corren con desventaja con respecto al resto que está en ligas mucho más competitivas. Habría que ver este chico González, que está en el fútbol... Diego se llama, ¿verdad? Diego González, que está en el fútbol mexicano. Me parece que Cuenca, que siempre fue convocado, ha perdido terreno, casi no juega, va a ser difícil. Y por allí, falta cada vez menos para el Mundial. Y bueno, la expectativa seguramente de a poco va a ir creciendo para lo que se espera con respecto a nuestra querida albirroja. A propósito de capítulo internacional, vamos a ir repasando lo más importante que tiene que ver con el capítulo internacional, los partidos que se están jugando en estos momentos. No hay fútbol de Argentina, ya saben ustedes. Qué lío que es el fútbol de Argentina, Dios mío. Bueno, son los campeones del mundo, ¿qué va a hacer? En el fútbol de España, hoy, Osasuna y Mallorca igualaron 2-2. Levante y Girona empataron 1-1. Ganó el Atlético de Madrid 3-2 a la Real Sociedad y están jugando el Atlético de Bilbao y el Barcelona en estos momentos. Van 55 minutos de juego, están empatando 0-0. Atlético de Bilbao y Barcelona. Pasión Cerro, dicen. ¿Por qué no hay en el fútbol de Argentina ahí una huelga? Ahí se sumaron ahí para apoyar. Qué sé yo, es un lío. Estaba leyendo que quieren cambiar también el reglamento en cuanto a clasificación para copas internacionales. River está molesto, otros clubes también. Hay un lío grande en el fútbol argentino que necesita un recambio y una modificación en todos los aspectos. Lo que pasa que, bueno, está difícil con Tapia. Fútbol de Italia, hoy Cagliari perdió con Como 2-1, Atalanta, Udinese empataron 2-2. Está jugando Juventus en estos momentos con Pisa,
está ganando la Juve por 2-0. 74 minutos de juego. Después, ¿qué más tenemos? Fútbol de Alemania también hay, fútbol de Francia. Ayer jugó el Bayern Múnich, vi que había ganado y por goleada. La verdad que es difícil que alguien le pueda ganar al Bayern Múnich. FA Cup, estoy viendo que están jugando el Manchester City y el Newcastle. Está ganando el Manchester City por 2-1. Hay fútbol uruguayo, también más tarde juega Peñarol con Danubio. Esto es lo que tiene que ver con los principales resultados del campeonato. Vení, acércate, Juan. Vamos a saludar a nuestro relator para el partido de hoy entre las representaciones de Guaraní y Cerro Porteño. El partido, reiteramos, comienza a las 18:30. Se disputa en Itagüá. El árbitro Juan Gabriel Benítez, asistentes Eduardo Cardoso y Milciades Saldívar, el cuarto árbitro Alipio Colmán, en el bar José Armoa, asistente bar José Cuevas. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Marce, ¿cómo estás? El saludo para los amigos del Chab. Bien, agradable el clima, un poco de calor húmedo, pero se aguanta para un lindo partido hoy, ¿eh? En otras condiciones a lo mejor, porque antes hablábamos de un Guaraní Cerro Guaraní, era... no sé, que los dos estén peleando por ser puntero, por ser escolta, ahí nomás en la parte superior de la tabla. Pero hoy es el tercero contra el octavo. Es la realidad, es lo que indican los números. Así es. Bueno, y me parece que es una de las últimas posibilidades, independientemente de que todavía ni siquiera llegamos a la mitad del campeonato, pero es una de las últimas oportunidades para ambos equipos de prenderse en la lucha por el campeonato, porque el que no gane va a quedar muy lejos. No, claro, totalmente. Y aparte... en Cerro siempre se habla de una cuestión muy importante que es el proceso con Bava y lo que se viene en la Copa Libertadores. Si es que Jorge Bava va a ser el entrenador o no de Cerro para la Copa Libertadores. Y cada partido es un compromiso muy grande para el entrenador, para el cuerpo técnico, porque Cerro tiene que rendir. Aparte de ganar, tiene siempre esa presión de que lo tiene que hacer bien. Así que siempre es una presión muy grande para Cerro Porteño. Así que hay que ver qué es lo que va a pasar de cara al futuro. ¿Te sorprendió el hecho de la salida de Vegetti o lo esperabas? Lo esperaba porque no funcionó hasta aquí. Esa es la única gran realidad. Vaya uno a saber por qué, ¿verdad? Porque el equipo juega distinto, porque el equipo juega solo para él y eso resulta negativo, o porque él no anda. No sabemos el por qué, pero aquí lo cierto y lo concreto es que no ha rendido como se esperaba, porque no ha convertido goles, porque no ha aportado mucho también desde lo colectivo. Así que yo creo que es merecido que esté en la banca hoy Vegetti. Bueno, ahí te saluda la gente del chat. Dice, saludos, hola Luis. Juancho, hola concejal, dice. Sí. ¿Vos tenías aspiraciones políticas? No quiero saber nada de la política. Mira que escuché mucha gente que dijo así, y después termina y por ahora no. Bueno, está bien. Más adelante a lo mejor... Por ahora no. Por ahora quizás no. puede ser. ¿Te imaginas? Juancho, presidente. ¿Por qué no? Si cualquiera es... No, así no. Hay muchos que quizás no lo teníamos así y están... Ahí está la familia de Hachi Barbote. El hermanito de Hachi Barbote esperando ya por el partido. Él fue mi compañero del colegio, Marce. Nada que ver, ¿Barbote ¿verdad? o quién? Hachi, así es Barbote. El lateral hoy de Guaraní, que viene siendo central, lateral. Hoy va a jugar de lateral derecho Alcides Barbote. Y el otro lateral también es central, Servín. Sí, también. Ni laterales tiene Guaraní. Horrible. El Barbote que surgió también en el Olimpia de Itagüá. Él va del Olimpia de Itagüá a Guaraní, a las inferiores. Misma situación que Lucas Quintana. Me decías algo con respecto a la cancha del 12 de octubre de Itagüá. Bueno, vos sos de la zona. ¿Qué me contabas? Que está linda la cancha. Las instalaciones también han mejorado bastante. Yo creo que ha puesto en condiciones la comisión directiva el escenario en sí, porque sabemos de los múltiples problemas que ha tenido realmente el Estadio Luis Salinas en partidos anteriores, ¿verdad? Y hoy está la cancha, la pista de juego está muy linda realmente. Me tocó estar en la semana, estuve pisando, palpando y está muy bien, está muy cuidada.
sea, hay que ver después cómo responde, ¿verdad? Porque el año pasado, por ejemplo, también sufrió el desgaste, sufrió mucho en ese sentido, también se había cuidado bastante, pero después ya no aguantó. Y ese es el problema siempre ahí. Bueno, yo no quiero contradecirte, de hecho yo hace muchísimo tiempo que no voy a la cancha del 12 de octubre, pero mira lo que dicen los muchachos, che. Si digo lo que pienso me banean. ¿Lindo en qué sentido? Dice. En cuanto a la cancha, al empastado, el césped. sí. Y las instalaciones también, siempre coqueto. Vos sabés que yo le perdí el rastro al 12 de octubre. ¿En qué división juega ahora? En la primera vez. O sea, ni intermedia está. No, en la primera vez se nos escapó el ascenso el año pasado. En el último partido, último minuto prácticamente de juego contra Olimpiita. Tenía que ganar el 12 y si ganaba jugaba el partido por promoción contra el campeón del Nacional B. Y perdió y va a seguir un año más en la primera vez. En el 12 están, por ejemplo, José Ariel Núñez. Sí. Entre otros, dentro del equipo. Te digo entre otros porque se ha cambiado gran parte del plantel. Neri Vareiro también es otro que me viene a la memoria ahí ahora mismo que ya está trabajando con el plantel. Bueno, ojalá pueda ir ascendiendo el 12 de octubre y volver a primera división. Claro, primero tiene que llegar a la intermedia. Sí, ahí todavía mucho camino por recorrer, pero se están haciendo las cosas bien en el 12. Se está trabajando bien y hay que ver después si termina dando un resultado positivo eso. Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vegetti suplente, che. Ey, increíble eso. Se venía hablando. Se venía hablando de eso, evidente, pero hay que sentarle a Vegetti. Hay que sentarle y hay que arrancar con goles. Yo confío. Para eso está el técnico, para tomar determinaciones. Yo confío. Yo me prefiero en el banco también. También, sí, efectivamente. Determinaciones de ambos. Vegetti lo tenemos Zagatito, Morel. No, el banco de suplente de Cerro es Guille Taclimovic. Taclimovic. O sea, tenemos... Está Mosquera. Mismo personaje de siempre. Ya, Tim, vos sos de los pocos que tiene suscripción. No vayas a llorar por suscripción. ¿Ya están pechando los muchachos? Ya están pechando. Son bravos. Ah, no, le saludé a la... ¿Quién está? Saluda. ¿La cabra está? Sí, Dan. ¿Qué hace, cabra? ¿Cómo estás? Ahí está. Disculpa, me trae medio corriendo. Bueno, los equipos ya están en cancha. A tu cargo, Juan. Bueno, señores, por comenzar el partido, por arrancar este duelo en el Estadio Luis Salinas, con la presencia de los hinchas de Cerro Porteño, 700 entradas que le dio Guaraní a la afición de Son Cerro poquitas. Porteño, cosa que yo no comparto. Sí, o sea, Guaraní tiene que conseguir. Claro. O sea, más allá de lo deportivo, Guaraní está en un momento vos sos más entendido en la materia, pero Guaraní tiene que ganar plata, será. Hoy es una situación ridícula, creo yo. Porque mira la cantidad de gente de Guaraní. No, por eso. Ha de tener la misma cantidad que Cerro en un solo sector y la verdad que Guaraní pudo haber recaudado, aunque sea un poco más, un poco menos. Y dejarle al hincha de Cerro que vaya si se va a ir. El hincha de Guaraní no se va a ir porque está en una situación no tan buena y no se va a ir a la cancha. Entonces dejarle al hincha cerrita que se vaya a llenar si quiere. Y gana dinero con eso. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Que necesita el club, pues están refacciones, están vendiendo jugadores. Habría que ver cómo están todos los del chat. Hola Franco Salamini. Hola concejal. Si quedó ya concejal para siempre, ¿eh? Parece que sí. Concejal. ¿Cómo se nota que no juega Vegetti? Sonrisa punta a punta. La sub yo apagué, muchachos. No pueden llorar por eso. Guaraní tiene un equipo... Para Marce es conocido. De eso te iba a Planteó decir. una situación, Marce. Si salía a la calle y decís Barbote, Cebolla, Saracho, Servín López y preguntás de qué equipo es, a lo mejor la mayoría no sabe. ¿Y cierto es? Es cierto. Es cierto. Es un equipo que Guaraní no está acostumbrado a tener planteles así, bueno, sin Mansur, sin Derlis. Es un equipo mucho más disminuido del Indio, pero puede dar batalla. Por eso está la cuestión que se planteó también del tema de la eliminación de Copa Libertadores. Ahora si tiene o no culpabilidad Bernay, o si definitivamente también la directiva tiene gran culpabilidad en ese sentido. Yo creo que es más bien lo segundo un poquito más que lo primero, ¿verdad? Seguramente ambos tienen gran responsabilidad, pero no tiene mucho Guaraní. Esa es la cruda realidad. ¿Cómo vivió un partido así de repente, Juan? Normal. Tranquilo. Tranquilo, sí. Pero... Depende de las circunstancias de los momentos. Sí. Obviamente, si se juega algo importante como la punta o el campeonato mismo, la adrenalina a lo mejor Diferente. está distinta. Pero bueno, estamos tranquilos, normal.
Ingresando los equipos al Le campo de tengo juego. fe al debutante, al titular, tío, el debutante Al y titular, Capitán de la reserva. capitán de Siempre la hay reserva. un Bobadilla en Cerro. Siempre hay uno, no sé si es ese pariente, creo que no. Y habría que ver. César Bobadilla en la mitad de la César. cancha estará. Héctor debutando. Bobadilla me gustaría que vuelva al club. Míralo a Eso. Liceda, Gerard. Ahí está Aliceda pisando el gramado de juego del estadio Luis Salinas, que reitero, no presenta a lo mejor un buen marco de público por la situación mencionada. Las directrices. decir algo? Sí. A Cerro le gusta ganar partidos así. Y Extraño, pero le es- vendría muy bien. A Cerro le viene bien estos partidos, no sé por qué. Cuando hay poca gente, cuando no hay nadie en la cancha, yo creo que... Cuando no hay tanta fe. creo. Sí, esa onda. Bobadilla, Piojota en el Brighton. Hay varias ofertas, ojalá que sí. Nosotros estuvimos hablando más de lo que es el Brighton porque viene sonando un montón. Le hicimos ahí un edit. La previa de este partido como que, a ver, no No hay mucho. no hay mucho, porque no O sea, sé, no hay mucho, pero a la par sí hay mucho No, por desde- el tema de la situación en la que están los dos Claro. clubes y la situación en la que están los dos técnicos. Analizándolo en ese sentido, sí hay mucho que debatir, mucho de qué hablar, porque Tranquilamente el que pierde se puede ir. tranquilamente. Por eso también tiré yo al inicio de que hoy en día el pensamiento de Cerro también es mirando un poco la Copa Libertadores. Sí. Si va a ser o no el entrenador de la Copa Libertadores de Cerro. Es una gran pregunta y depende mucho de esta clase de partidos, ¿verdad? Yo creo que Baba... Yo siento que Cerro con todos los extranjeros puede llegar a ser diferente, aunque no los perros no crean, aunque no muchos estén en forma. Yo creo que Cerro con... Sin el tema de la ley de los extranjeros va a poder hacer un buen planteo, por lo menos. ¿Cómo quiere Baba? Porque evidentemente Baba siempre va a tratar de hacerle jugar a todos y yo creo que en Libertadores va a plantear de otra manera. Pero hay que ver si llega a la Libertadores, así que depende mucho de este partido contra Guaraní. Si gana jugando bien Cerro, hacer un poco de tranquilidad para el hincha. Sí, es Porque un respiro. Realmente es un respiro importante después de todo lo que ha venido mostrando la vez pasada, al menos en el último partido. Le termina ganando Recoleta, si bien es cierto, pero fue un partido para el sueño, para el olvido realmente. Ahí está la formación de Guaraní con Gaspar Sergio, Alcides Barbote, Imanol Segovia, Sebastián Saracho, Tiago Servín, Matías López, Patricio Tanda, Jonathan Sánchez, Diego Fernández, Iván Ramírez y Richard Torales. Cerro Porteño con Alexis Martinaria, Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez, Marcelo Chaparro, Robert Piris Damota, César Bobadilla, Fabricio Peralta, Ignacio Aliceda, Jonathan Torres, Juan Iturbe. Son los 11 que pone Baba en este compromiso. Camiseta titular para Cerro, pantaloncitos y medias de color blanco. Guaraní también con la tradicional. Van los jugadores de Cerro, Alexis Martinaria, Fabricio Peralta, Robert Piris y compañía Iturbe. Ahora que se acopla también a saludar al cuerpo técnico de Guaraní, teniendo en cuenta que Bernay los dirigió en el Cerro Porteño. Hoy en día es el entrenador del conjunto legendario. ¿Qué La dice el cuerda- chat? ¿Qué pálpitos tiene el chat para este partido? Gol de Iturbe, Tiren resultados y goleador. gol de Iturbe, gol de Servio. No es que no es fácil. Cuesta. Cuesta, no es que si decís Cerro, por ejemplo, y te van a decir que Preguntar jugaste a algo- la fácil o esto, aquello. No, Para mí hoy en día es complicado. Sí. O sea, no hay apuesta segura ahora mismo. Ahí va. Cerro elige cancha. Arranca seguramente Guaraní y arranca el partido. Foto entre los capitanes. Gaspar Servio, que creo que tiene ya 2, 3 goles. ¿En este campeonato? Sí. Sí. Creo que tiene como 2 goles. Por ahí. Y del lado, Tiene el de la Copa también. El de la Copa también. Y 20 y tantos en su carrera. Sí. El arquero en activo con más goles. Totalmente. Le pega bien a los penales Sergio. ¿Será que realmente. va a seguir pateando? Sí. Yo creo que sí. Pero hasta... Ves que algunos cortan de repente. Jan Fernández, por ejemplo, por las malas tuvo que cortar. Lo de Jan era una vergüenza. Yeah, erró. Se le bancó mucho y Sí. erró. Tiro libre y todo le pegaba y... Mimado era. Se le mimó demasiado a Jan Fernández. Lindo clima. Así es. Espectacular está para la práctica del fútbol, para meterle alguito después más tarde, porque es 18:30. Seguramente los que fueron a la cancha y en el regreso van a tener que sufrir un poquito. Sí, después Para volver. disfrutar de tu sábado, ¿verdad? Pero yo que ese es lo mejor que puedes hacer. Ojalá Ahí sea está. un partido mínimamente entretenido. Que lleguen al arco, Que llegue en largo. Que pateen. exacto. para que sea interesante realmente.
Ahí está por arrancar el compromiso, señoras y señores. Duelo que se juega en Itagua. Autoriza Juan Gabriel Benítez. Están jugando Guaraní, Cerro Porteño. La pelota la mueve Cerro. Ahí está teniendo en la mitad de la cancha el envío largo que viene arriba de Fabricio Peralta. Está interviniendo en el fondo Barbote para Guaraní. Jugando desde la mitad de la cancha. Tanda retrocede. Entrega en salida para la presencia de Manuel Segovia. Este que juega con su arquero. Sacando a Servio. Lejos arriba el envío de la pelota. Intentando la ofensiva Guaraní. Buscando recuperar Cerro Porteño. Cabezazo ofensivo para el Indio. La mitad de la cancha se cruza Fabricio. Robando la pelota Guaraní. Pase que viene por el costado derecho. La pelota para Matías López. Entrega en profundidad. Linda pelota. Vino hasta el fondo. A ver qué carga Guaraní. Se desvía la pelota en la salida de Pérez. Abandona la cancha. Esférico. Habrá córner. Habrá tiro libre de esquina que va a corresponder al conjunto legendario. Córner 40 segundos, che. Ay. Vamos, muchachos. Desde la punta derecha, señoras y señores, tiro libre de esquina que corresponde al legendario. Ex Luque, ex Olimpia, Diego Fernández. Centro de Fernández, cayó un hombre de Cerro en el área, quedó bollando la pelota, golpe de cabeza defensivo, atropellaba un hombre de Guaraní, rebotó, no pudo Barbote. Y está quitando el fondo de Cerro, pelotazo largo arriba, para que vaya corriendo, buscando otra vez Cerro Porteño en esta salida por el costado izquierdo frente a Preferencia, buscando recuperar Guaraní. Qué linda pelota, ahí vino en ofensiva. Y atención con la carga, está peleando hasta el fondo el centro que vino Bien Chaparro. Será bien, el cruce de Saracho quitando la pelota al córner. Tiro yo. ¡Epa! ¿Viste? Sí. Chaparro le dice. Justo iba a mencionar eso. Yo tiro. Yo tiro, le dijo a Liceda. Bien a Liceda y Chaparro me está gustando cómo lo está supliendo a Blas dentro de todo. Está haciendo bien las cosas. Mirá. Tiene mucha potencia. ¡Epa! John Jairo, te perdiste. El centro va a deber, pero bien. Casi se descadera y... Vamos a ver con el centro qué tal, Juan. Sí, esa es la cuestión que vamos a analizar ahora. Porque hay córner para Cerro, señores. Y le entra Chaparro. Que da la indicación frente a la hinchada de Cerro. En Itagua. Le va a pegar a la pelota Chaparro. Atención con esta, Juan Gabriel Benítez. Le voy a contar una cosa. Chaparro no es lateral en realidad. No es su posición. No hizo formativas de lateral. ¿Qué pasó? Bobadilla y Sergio. ¿Para qué vio boludean ya tan temprano? Pesado ahí ese Sergio. Sí, pesado. Tiro de esquina, señoras y señores. Atención, conecta servicio de esquina que pertenece a Cerro. Va a venir el envío de Chaparro. Está Bobadilla frente a Sergio. A los saltitos. Mirando Juan Gabriel. Le va a entrar Chaparro. Centro que vino. Arriba la pelota. Había marcado la gente de Guaraní. Siento que al chocar al arquero estamos haciendo una falta 100% cobrable. La pelota por el costado izquierdo, intentando Cerro, señores. Rebota el balón, había jugado a Liceda. Se pierde por un costado lateral para el Chiclón. El césped más feo que... No está muy bien la cancha, che. Se nota parece nomás. Yo te digo. ¿Sí? Te afirmo. Que está buena. Has estado por ahí. Sí. Perfecto. Está buena la cancha. Parece que no porque medio amarillento, pero... Está buena. Hay que pasarle una capa de pintura. Se suele hacer en algunos estadios. Sí. Ya he visto mucho. Saque de costado que cumple Fabricio Domínguez. Arriba la pelota. Balón que viene por la mitad de la cancha. Se pierde afuera. De hecho, nadie está trabajando ahí. O sea, la cancha no se usa prácticamente. ¿En serio? Solo se cuida. Solo se cuida. Porque antes era partido, práctica del 12. ¿Dónde está jugando el 12? 12 ahora está en pretemporada. Claro, no arrancó todavía. Pero no están haciendo pretemporada en su estadio. No. Creo que ayer jugaron. Mira cómo tiró su lateral. Qué raro, che. Ayer jugaron amistosos ante Petiros. ¿Te acuerdas de Petiros, sí? Me acuerdo. El republicano. Sí, Petiros. Señoras y señores, habrá saque de costado para Cerro Porteño jugando Juan Manuel Iturbe, retrocedió la pelota, metió en su terreno, dejando para Quintana que juega más atrás para Alexis Martinarias, que amaga en salir porque hay presión de Torales, quitándola el arquero, arriba la pelota por el costado izquierdo, intentando la salida Chaparro, le pica mal, se pierde afuera la pelota, habrá saque de manos por la derecha que va a corresponder al conjunto de Guaraní. Ya repuso de manos Barbote. Pelota que vino en salida por el conjunto legendario. Entregando la Segovia. Dejó por el centro de la salida defensiva para la presencia de Saracho. Jugando por la mitad de la cancha. Recibiendo la pelota Tanda. Tanda tocando otra vez por izquierda para Saracho. Saracho que hace participar nuevamente a Tanda en la mitad de la cancha. Domina la pelota. Guaraní que la tiene Cerro que espera. 4 de juego. Primer tiempo. El partido en Itagua. En lo que tiene que ver con esta jornada sabatina. Está buscando mucho dominio Guaraní. Está teniendo la pelota, está haciendo pases. Bueno, dentro de todo, hacia atrás, hacia adelante, pero está tratando de tener la mayor cantidad de tiempo en la pelota y creo que, bueno, va a salir a buscar eso Guaraní. Va a corresponder reposición, señoras y señores, sobre el costado derecho. Porque a Cerro le quitan la pelota y ¿qué le queda? Contra. De repente. Por izquierda. Por izquierda. Ni te digo ni por derecha, porque por izquierda Liceda y Chaparro, pero por derecha poco. Pero está buscando quitarle la pelota a Guaraní.
Centro que viene, atención, conecta al área. Intenta Torales, se fue afuera. Se fue afuera. A lo que termina voy nomás afuera. es que evidentemente Guaraní no sale a esperar este partido. No, Y no puede. Tiene que ganar o ganar, Benay. se le salió el Botín. botina. Al paraguayo Matías Damián Pérez. ¿Te gustó o no lo dirá? Que mucha prensa tuvo. Sí. Vos Sí, ves no que- da. es que es. Lo mismo pasaría con el arquero de Cerro, me imagino, ¿verdad? Sí, Cuando claro. cumpla sus 5 o 6 años en Paraguay. 5 en realidad. Y está bien. Yo creo que... ¿Tiene chances? Tiene chance. Va a tener cancha para Está baja demostrar. la vara también. Pero va a tener cancha para demostrar a Oliveira. Sí. Yo creo que vaya a los amistosos y probablemente en Si algún que otro ahí sea titular. responde bien, Ya está. obvio que sea él. Señoras y señores, Guaraní con la pelota en la mitad de la cancha, dominando a Sánchez. Sánchez con quién, jugó más atrás, dejó para Saracho. Saracho que la mueve por derecha. La pelota que viene en la salida para Segovia. Guaraní que la tiene, pelota para Barbote. Ahí está Barbote. Adelante, Luis. retrocediendo. Puedo tirar un comentario, pero sin terminar. Adelante, adelante. Vamos a ver, Amor, ¿qué nos tiras, pues? ¿va a hacer algo en la cancha? No sé. Igual le va a decir que está lindo. Pelota por el medio. Ahí la está teniendo el conjunto legendario. Atención con la salida. Pelota larga. Que pique y le queda a Alexis Martín Arias. Dominó y salió. Y buscando Cerro por el medio. Falta para mí. Sí. Infracción, dice Juan Gabriel Benítez. Y sí, Luis, pero eso es para todo el mundo. Qué triste ver un estadio con tan poca, con poca gente. Dice. Para un partido así, con estos equipos. Pues iba a estar lleno. Si Guaraní, si la dirigencia de Guaraní no tenía ese capricho, iba a estar lleno el estadio. Un Es gente de que eso, ni ¿no? Olimpia te da 700 entradas. Esa es la realidad, pero yo no te digo si era en otra circunstancia del campeonato. Allá por Los últimos, los la últimos última fecha de partidos. Guaraní se está y- buscando pelear algo. Sí, esa es otra cosa. Le da un poquito de privilegio a tu gente. Pero hoy sabía el hincha, Que el no iba a dirigente ir. de Guaraní que no iba a ir el hincha. Entonces, ¿cuál vio el problema, verdad? Pero, bueno, Son decisiones. claro. Atención, habrá pelota para Cerro en la salida. Tiro libre desde cerca de la mitad de la cancha. ¿Qué dice Juan Gabriel? ¿Que se juegue? Sí, que se juegue. Ya se vino la pelota de Pérez atrás con Alexis Martín Arias, que viste totalmente de verde en el partido. Levantándola con la derecha. Balón sobre terreno contrario. Intentando Juan Manuel Iturbe. No podía. Bobadilla recapturando la pelota. Guaraní en la mitad de la cancha. Balón que viene por el costado izquierdo. Ahí venía el envío. Becervín que rebota por ahora. No se va. Reclama la banca de Guaraní. Y quiero dar mi opinión sobre esto. Yo creo que hay ciertos clubes que te pueden hacer esto y no salir afectados ahora. Cerro, Olimpia. Olimpia le ha dado pocas entradas también a Cerro. Cerro le ha dado pocas entradas a Olimpia. Pero en un clásico se termina prácticamente llenando y el lugar no va a faltar. Claro. Pero un partido en Itagua, Guaraní, Cerro, los dos vienen mal, se pudo haber hecho algo más. Y Libertad, creo que- por ejemplo, es otro también que no va a sufrir las consecuencias de eso. Pero... No, tampoco. No, sí, yo creo que sí. ¿Vos sí que Libertad llena? No, yo te digo por lo económico. Ah, claro. ¿Sí te referías a eso? Si es por lo económico, sí. Sí. Yo te digo que, por ejemplo, si juega Olimpia contra Cerro, a Cerro solo se le dan 700 entradas, igual esos espacios libres lo va a terminar comprando un olimpista. ¿verdad? Ah, sí, eso sí. Sí. Así mismo es. Pero hoy seguro que hay muchos hinchas de Cerro ahí Infiltrados. infiltrados. Es ¿sí? muy probable. ¿Te acuerdas cuando Luque puso la obligación de tener algo Aurinegro. amarillo o azul? Otro Sí. dan, otra actitud dan que no. Pues está Había- bien. Había muchos hinchas de Cerro. ¿Contra Cerro fue eso, verdad? ¿O Sí, Olimpia? contra Cerro creo que fue. Cerro. Sí. Bueno, señores, pelota O por la creo que mitad de la hicieron contra cancha. los dos luego. Contra los dos, ¿verdad? En Itaguá luego fue. La pelota viene arriba. Barbote dejando con golpe de cabeza para Servio. Es esférico. Indumentaria totalmente de azul para Gaspar Servio. Para el capitán del equipo de Guaraní. ¿Vos te puedo decir algo? Sí. Y puedo sonar muy boludo lo que voy a decir. Pero, si Gaspar Servio no tenía el problema del 155, él ya iba a ser paraguayo e iba a poder jugar una Copa del Mundo. Eso es más vacío. Ojo. Ahí viene Guaraní queriendo, señoras y señores. La pelota por el fondo del terreno. Nace el centro. Ahí está en el área. El tiro. Rebota. ¿Quién sacó? Sánchez que cerca estuvo Guaraní, señores. Terminó rebotando la pelota por el camino y ahora hace la réplica para Cerro Porteño por el costado izquierdo. Y viene el gordito, Alicido, una bicicleta, se le estanca la pelota. Sigue dominando, retrocede esférico por la mitad de la cancha. Ahí buscando Robert Piris, Damoto entregó por izquierda. Nuevamente la pelota de Chaparro para Robert Piris buscando cambiarla. Mete el envío largo, arriba sobre la zona derecha. El cabezazo de Iturbe, buscando a Ay, Torres. Marcó, bien mano, no recuperó cobró. Guaraní. La salida que quiere por izquierda, termina la pelota por un costado, para lateral para Cerro en ataque. No te discuto, Franco, creo que también pienso de esa forma. En la rodilla de Quintana había pegado Sí. el tiro de Sánchez. Lo de Servio.
Sí, yo creo que si Servio no tenía ese problema del 155, si no se le sacaba el club, iba a seguir con los 5 años ininterrumpidos y hoy en día pudo haber estado tranquilamente entre los convocados. A eso no me voy. También por el nivel que tenía cuando eso, porque creo que hoy en día tiene un nivel distinto, ¿verdad? Un poquito más bajo de lo que era ese Servio. Pero la vara está baja. Vos sabés que si lo teníamos a Servio, inclusive para tercer arquero servía. La pelota para Cerro Porteño, primeros 10 minutos. Se le escurre a Chaparro, igual logra retroceder jugando para su arquero. Saliendo Alexis Martinarias por derecha, la pelota para Lucas Quintana. Quintana que intenta sacar el rebote de la pelota. Y Jan, yo creo que Jan no iba, jamás iba a ir a la selección. Más allá creo yo, por su actitud, de verdad. Creo que un jugador que en la selección iba a ser difícil. Ahí está cargando Cerro con Aliceda, la pelota que nuevamente va a Fuernos. ¿Cuántos laterales ya? 10 minutos. Sí. 15 por ahí. Lo festejan los amigos nomás vamos a decir. Los Pero- amigos de los laterales y los corners. Sí, el córner a los 40 segundos, por ejemplo. Pero es difícil, ¿eh? Para... Yo no sé quién tiene ese, no todos tienen. Hay que ver qué aplicaciones hay. Centro que vino arriba de Iturbe, la pelota. La deja picar por ahora Alcides Achi Barbote. Se retira de la cancha, ahora lateral. Va a corresponder al conjunto de Guaraní. Ahí está Barbote, Alcides, para reponer de manos sobre la zona derecha. Fabricio Peralta, inmirable, dicen. Poquito por ahora. No ha tocado mucho la pelota. Reposición que cumple Barbote, que está jugando de lateral en el conjunto de Guaraní. Qué feliz me pone verlo a un amigo, a un ex compañero de colegio. ¿Quién es? Y a Barbote, Barbote era tu compañero de colegio. Sí. Tu compañero de grado. compañero de grado, tipazo. ¿En serio? Tenía recorte taza antes. ¿En serio? Surgió en las inferiores del Olimpia de Itagua también. Mira, Y poco. después fue a Guaraní con unos cuantos ahí de la zona. La pelota para Cerro, señores, buscando. Ahí se quiere meter Iturbe. El pase de Bobadilla, llevó falta, mano. Y lo más importante es que de ir a probar quedó, ¿verdad? Sí, Ya quedó. está debutando. Y está Está bien. jugando en un partido, Es titular. en un titular, pero en un Guaraní que yo creo que Barbote dentro de todo es de lo mejor que tiene Guaraní. Si tuviera un poquito más de experiencia el equipo de Guaraní, yo creo que le iba a venir Mejor a maravilla. él. Sí, totalmente. Porque el año pasado rindió muy, muy alto. ¿Quién iba a pensar que el concejal está relatando un partido a su compañero Cue? ¿Verdad? Ese compañero Cueve. Tiro libre, señoras y señores, para el conjunto de Cerro Porteño. Le va a entrar la pelota Robert Piris da Mota. La imagen se queda con Jonathan Torres. Atención, señores, el envío de Robert Piris. Cabezazo defensivo, le está quedando a Cerro otra vez el centro de Aliceda al área. ¡Vino! Servio salió a atraparla, se queda con ella Gaspar. El arquero del equipo de Guaraní saldrá desde abajo el indio. Pelota sobre la derecha para Barbote. Barbote gira, se complica. Sacando desde el fondo el conjunto de Guaraní con el Segovia por la mitad de la cancha. La pelota que baja. El pase que vino para Tan de la mitad de la cancha. La está teniendo el conjunto de Guaraní. Vino para Jonathan Sánchez y sube JJ y deja por izquierda. Y la pelota para Servín que mete el centro que rebota. Che, Olimpia está sacó unos cuantos jugadores, che. Ahora que me pongo a pensar. Tenés unos cuantos que están en primera. Sí, unos cuantos realmente. Pelota al área. Atención, conecta. Blas es uno de ellos. Sí, Blas Riveros. Blas, Lucas. Quintana. Barbote. Y después no me viene a la memoria ahora mismo, pero hay unos cuantos. Mira que loco. Sí. Tiene una cantera muy importante siempre. ¿Qué estará haciendo Curita? Ayer reveló su segundo equipo, dicen. Se le fue, se le salió. ¿En serio? Sí. ¿Cómo fue eso? Y yo tengo 2 clubes en esta vida, dijo. Y dijo su club, el que todos conocemos. Y después se se le le escurrió la del indio. Queriendo decir Recoleta, creo. Después hizo un minuto de silencio. ¿Cuándo dijo eso? En el programa dijo ayer. Yo ya estuve. ¿O no? Yo no escuché eso, me olvidé. No, ayer Oh, fue. O perdí la memoria. Ayer o la vez pasada, pero dijo. Ayer pensé que fue. Atención, tiro libre para Guaraní. Centro que viene arriba. Cabezazo de Saracho que termina fuera de la cancha. Tío Por dijo, yo estaba... Te fuiste a golpear. No, al mediodía fue. Ah, O a la noche. Al mediodía fue. si fue al mediodía no estuve. Si fue No. a la noche sí estuve. Al mediodía fue. Al mediodía fue. Entonces no estuve. Señoras y señores, 0-0 está el partido cerca de los 15. Corresponde salida para Cerro Porteño. Se para Jorge Baba.
con una camiseta celeste. Poquito oscuro el celeste en la camisa de Jorge Baba. Sin Zagoy. Arriba la pelota, buscando Cerro Porteño. Intenta Guaraní. Está por ahora tratando de recuperar a la mitad de la cancha. No se bancó con el traje el día de hoy. No, No va. claro. Hubo retención. No, dale. Está emocionado el mitad ahí. Tanda. Sí, no, más que nada también te hablo por Boadilla. Sí. Está en todas. Está con muchas revoluciones. Sí, está en todas. Es bueno, pero está tranquilo nomás. Tranquilo más Boadilla. Por eso se fue Harry Potter en tu reemplazo. Calidad, Guille. Le vamos a ver más seguido a Guille Halley también, muchachos. A ver, Juan Gabriel Benítez conversando con Tanda y con Iturbe. Se tomó Bobadilla con Tanda. Cayó sobre la pelota. No le quiso dar el balón a Bobadilla. Se metió Domínguez también. Lo empujó. Y bueno. Se cumplió el servicio al fin y al cabo. Saliendo Cerro, señores. Pelotazo largo de Lucas Quintana. Arriba. Marca en el fondo Guaraní. La pelota dividida en la mitad de la cancha. Intentaba. ¿Qué haces, FedEx, querido? ¿Cómo te va? No podía Fabricio Peralta. Algo contigo tiene FedEx, parece, ¿eh? Vos le conoces a su novia o algo. Pues algo siempre tiene contigo FedEx. Gran salame. Gran salame. Salí acá, Panchero, te dicen Luis. Retate, peleate. Dice, de la raza la O. Yo pensé que está puteando a Juan. No le está puteando a Juan todavía, porque él te suele putear. Sí. Te suele putear. La pasada me dijo que hablaba grosero, mucho. Sí, que hablaba mucho, me dijo. Es un grosero. Pues estábamos haciendo Cerro Recoleta. Y no. Había sido a Luis lo que le estaba puteando. Pensé que le estaba no. puteando a vos ya de entrada. Gran plaga, FedEx, te mandamos un saludo. Pelota arriba en la mitad de la cancha y un jugador caído desde Cerro. Se interrumpe el partido. No entremos en esto. Al pedo debe matar Jonathan Torres, ya que viejo y peludo está. Si se empiezan a caer, si se empieza a cortar. Nada. Bueno, se cayó Torres. Contra Saracho había sido la lucha, 17 minutos, 0-0. Habrá pelota que va a corresponder a Cerro, que está buscando el primero. Levantará la pelota Fabricio Peralta. Pasa Vito en la mitad de la cancha, pasa Lito en la línea que dividiéndose el terreno de juego. Cumple Fabricio dejando por la mitad de la cancha. La está teniendo Cerro con Pérez, cambiándola de lado, jugó por el lado derecho. Dale, muchacho. Le cayó una piedra a Fabricio Domínguez. Sí, pero ni 20 minutos nos vamos al partido y ya se está fundiendo, che. Corresponde lateral, señores, para el conjunto de Guaraní. Arriba vino por la mitad de la cancha. Dale. Está tratando de tenerla el conjunto legendario, pero la pelota que se retira nuevamente por un costado en el partido de los laterales. Qué mucho laterales. Reposición de manos para Fabricio Domínguez y para Cerro por el lado derecho. Cruzando en terreno contrario, levanta el centro, pelota arriba, marcando Guaraní con Tanda de la mitad de la cancha. Está buscando tenerla por ahora el conjunto legendario. Atención con Sánchez, la pinchó de contralínea, jugó para Ramírez y va Ramírez. Se cruza Lucas Quintana retirando por un costado. Hay saque de manos para Guaraní. Ya no valía nada, parece. Bien, Quintana será. ¿Había Oxai? Sí. Ya no saben cuándo volvería Velázquez. Quintana está haciendo bien las cosas en este partido, por lo menos en el partido anterior creo que dentro de todo Está aprovechando su momento también. está jugando bien. Sabe que Tiene que aprovechar. sí, porque si Velázquez está, va a jugar Velázquez, entonces Es su momento. tienen que demostrar lo que sabe. Lucas Quintana, que la tiene ahora justamente, dominando para Cerro, descargando la mitad de la cancha. Fabricio, que había devuelto la pelota nuevamente para Quintana, abriendo juego a la derecha para Iturbe, se quiere meter en diagonal, levanta el centro, pelota arriba, marcando con golpe de cabeza para el conjunto legendario. Saracho devuelve Cerro sobre terreno legendario, nuevamente se está cruzando Saracho, ahí está Sebastián, pelotazo largo, que va por arriba sobre campamento de Cerro Porteño, el salto de Quintana. O sea, lo Y me estaba- parece con Quintana, FedEx, que Quintana, por ejemplo, vos decís, Quintana puede ser tranquilamente titular en cualquier equipo del fútbol paraguayo. Sí, Menos en Cerro. Increíble. pero es por la... Por el nivel de centrales que tenemos. Sí. también. Bueno, Porque es un cualquiera, su titular no es Claro, cualquiera, es el es un titular de la central de selección. selección. Sí, central de selección. Otra cosa iba a ser a lo mejor si era un jugador que
no siempre rinde, que deja muchas dudas. Como la gran mayoría de centrales. Sí, pero es Velázquez. Sí, señor. Revienta la pelota que Quintana, lejos. Ese esférico la va a atrapar, servió para Guaraní. Prefiere no agarrarlas con las manos por ahora. Saliendo con el pie derecho, cortito el pase. Por izquierda para Saracho, Guaraní que la tiene. Saracho con la pelota entregada en la mitad de la cancha para JJ Sánchez. Descarga para Tanda. Tanda y JJ. JJ ¿quién? Retrocede nuevamente por la mitad de la cancha esa pelota. Saliendo Guaraní con Segovia. Jugándola por izquierda. Siempre a la mitad de la cancha. La pelota de Sánchez. Metió para servir. Engancha y la tiene. La pisó y la levantó. Y atención con el desvío. Y busca llegar Guaraní en esta. La pelota está en el área. Se está acomodando con ella. Fernández sigue dominándola. Jugando un poquito más atrás el centro que viene a media altura. Fabricio Peralta que se cruza sacando la pelota. Varón que se pierde afuera. Abra lateral. Habrá saque de manos para el conjunto de Guaraní, para el equipo legendario que está aquí. Es el que más ha llegado, Franco. Hasta ahora Guaraní está siendo mucho más incisivo que Cerro. Guaraní está llegando al área. Cerro no, creo que ninguna. Hasta Ninguna. ahora no conté ninguna. Ninguna. En 20 minutos Guaraní habrá llevado al área 3-4 veces y Cerro ninguna. Los mejores 20 minutos de Guaraní prácticamente. Sí, tiene la pelota más. Sí. Porque antes ni tenía. Contra Nacional, por ejemplo, la de pasada le costó bastante. Al menos en la parte que me tocó ver, ¿verdad? Porque estuvimos aquí ya para el otro partido. Centro que viene aquí, atención, la baja Ramírez buscando Toralis. Se quiere desprender. El cruce es de Pérez. Che, Ramírez está bajando todo. Sí. Está bajando. Cualquier cajote que le llega está logrando bajar. Hay que marcarlo. Saque el brazo. Corresponde saque de manos para el conjunto de Cerro Porteño. Y de la pizarra de Baba. Mira la pizarrita. Extraña. Extraña, así, con color verde. Y seguramente las piecitas correspondientes que actúan cuando tiene que trabajar el entrenador de Cerro Porteño con las indicaciones correspondientes. Aquí corresponde lateral para Guaraní sobre el lado derecho. Va a reponer de manos Alcides Barbote. Barbote jugando atrás, dejando la mitad de la cancha. La está dejando picar Segovia. Guaraní que la tiene. Hablando de Guaraní, ¿saben quién es un posible y indican que puede llegar a ir a la selección con Alfaro? No te digo al Mundial, te digo a los amistosos. Alcides Benítez. Sí, leí justamente antes de venir que Guaraní. se lo está mencionando para al menos el combo de marzo de este Así mes. Y es bueno Alcides, pero no sé si Si le da el nivel. Hay para que probarlo, ¿verdad? para Si- mundial, para selección, Si yo lo creo probamos que a la Benítez, ¿por qué no probarlo al Alcides, verdad? esa es la cuestión. Así nomás. Así mismo es, y justo ahora que estamos un poquito cortos en ese sentido, en los costados. Pero es buen jugador Benítez, y yo creo que le va a servir muchísimo al fútbol argentino para lo que es, Se nota que está madurando. sí, para lo que es la fuerza. Es un fútbol aguerrido donde se patea y tiene que saber comer para poder mejorar su nivel en ese sentido, porque juega bien a la pelota, pero físicamente creo que le falta algo, al menos aquí en nuestro fútbol. Así es. Pelota para Guaraní, señores. Sánchez que busca, atención, no la pudo sostener, perdió en el avance, recuperando Cerro Porteño, pelota a su largo de Quintana, Para nadie, Quintana, che. recupera otra vez Guaraní. Chaparro un crack, me está gustando Bobadilla, dicen. Pelota larga de Imanol Segovia en terreno contrario, intenta Guaraní, dos hombres que se estorbaban por el camino, quitando desde el fondo Fabricio para Cerro Porteño, Fabricio Domínguez, intenta devolver Segovia, pelota en el aire, luchando Bobadilla, pero la gana Tanda, retrocede peligrosamente para Saracho que decide revolearla, no quiere complicaciones el central de Guaraní, lejos por un costado, manda la pelota, otro lateral en el partido, Qué malo es Sánchez, dicen. regular para abajo. No, se lo nombra un poco igual. Cuando llegó recién ese partido contra Olimpia, entró bien, recuerdo. Después Le costó. costó. Pero el titular, ayer te demuestra cómo está Guaraní también. Yo creo que con mejores jugadores, hasta la banca, pero para ser titular no, Imposible. difícil. Buscando Cerro, señores, por el costado izquierdo. Sube Chaparro el ataque, metió el centro. Ahí está el cabezazo que nos surge. Pelea Bobadilla, atención con el rebote. Robert Pires acomoda, levanta centro. Torres de Chilina. Arriba y afuera. Igual estuvo cerca Cerro Porteño, la llegada más importante, más interesante hasta aquí del Ciclón en el partido, Franco. Me están gustando los pillas del Cerro. Me está gustando Chaparro, me está gustando Bobadilla. Quintana, justamente. Le pido mucho más a Fabri Peralta. Y bueno, espero mucho más de este partido Cerro, porque la verdad que no estamos mostrando nada. Te creo que es la llegada más peligrosa del Cerro y termina siendo una chilena totalmente afuera. Si esta chilena entraba, Vegetín no jugaba nunca más. Nunca más jugaba BGT. Y quiere Cerro, señores.
La pelota que va picando en terreno de Guaraní. Falta. Infracción contra Aliceda. Hay tiro libre que va a pertenecer contra Torres. La falta finalmente. Habrá pelota quieta, señores, por el carril zurdo que pertenece al conjunto de Cerro Porteño. La falta la terminó cometiendo Alcides Barbote. Tiro libre para el Ciclón, tiro libre para Cerro. Vamos a ver quién entra. Si va Iturbe o Aliceda. ¿De quién hablas? ¿De quién habla FedEx? Contexto. Por Vegetti, creo. ¿O no? Ah, sí. Por Vegetti. Atención, señores. Chaparro y Aliceda en la zona de la pelota. Tiro libre, tiro libre, tiro libre para Cerro Porteño que busca el primer gol del partido. Atención con esta pelota quieta. Va a ir Aliceda, va a ir Chaparro. Creo que el segundo, de zurda. Vamos a ver. O Aliceda, que se ubica y acelera. Y va Chaparro, el envío de zurda al área. Marcando la gente de Guaraní del rebote, buscando otra vez el Ciclón. Atrás la pelota nuevamente para Chaparro y prepara otro centro. Y vino el envío que rebota en un jugador de Guaraní. Está perdiéndose por un costado esa pelota. Con determinación ya Chaparro agarró el córner hace rato, ahora el tiro libre. Está teniendo cabida. Cansándose y los muchachos le están dejando por suerte. Para agarrar confianza, le sirve bastante. Cerro con la pelota, zona fronteriza, balón para Quintana. La tiene Lucas Quintana jugando un poquito más atrás. La salida de Alexis Martín Arias. Con la pelota el Ciclón, señoras y señores. Matías Pérez jugando por la mitad de la cancha. Devuelve Peralta otra vez con Pérez. Este que sale de la marca abriendo juego a la derecha sobre la figura de Lucas Quintana. Esconde la pelota, retrocede para su arquero. La tiene Alexis Martín Arias, sacándola con la derecha violentamente arriba sobre patio contrario. Buscando Iturbe con golpe de cabeza. Está peleando en el frente Torres, pero se cruza en el fondo Saracho para marcar. Enviando el balón por un costado, es lateral para Cerro que busca apurar Iturbe sobre zona derecha. Va a reponer de mano Juan Manuel. Retrocede, toma distancia, la va a poner contra el área de seguro. Ahí está esperando Jonathan Torres. Lateral para Cerro a cargo de Juan Manuel Iturbe. Bobadilla también está en el área. Vuelve a retroceder Iturbe para hacerlo con más potencia. Se prepara. Lanza ahora Iturbe con fuerza al área. Vino buscando el cabezazo Torres. Intenta Bobadilla. Dale. Ahí está Aliceda. Sirvió y Chaparro. El rebote la mandó por arriba. Bien bobadilla será. Bien bobadilla. Bien presionado. Sonríe Piris Damota porque sabe que Cerro estuvo a un pelito del gol. Cabezazo. Bien presionado. La bien bajó y tapó Cerro. Qué buena tapada, ay. Cayéndose encima. Le queda mala. Le queda muy mala a Chaparro, che. Ah, no, le queda. Sí, Para mí que le queda bien. le queda poco atrás. Pero chuta mal, carajo. Eso sí, la presión del jugador de Guaraní le desacomoda un poquito. Sí. Si llegaba Le quedó un con poco más atrás, comodidad, yo creo que. mal, che. Atención que carga Guaraní, que responde, que replica y viene por derecha el centro al área, cruzando la zona peligrosa esa pelota, dejándola botar y teniéndola por ahora Matías López. Matías entregándola al área para Ramírez. Atención que viene Guaraní, señores. No pudo Iván Ramírez. Se cruza la defensa de Cerro recuperando la pelota. Intenta salir Domínguez por zona derecha. Hubo falta contra él. ¿Será tiro libre? No hubo nada, dice. Sí. Cobro al final. Pensé que no iba a cobrar. No, yo también pensé que no iba a cobrar y terminé cobrando. Y justamente intentó sacar el centro y Servín. Bueno, Fabri, ya está. Estamos en empate, hermano. Bueno. Es falta. Tiro libre que va a corresponder a Cerro Porteño. Dando indicaciones. 3-1-2 le dice. Sí. 3-1-2, 3-1-2. Servín, Tíaco Servín. El jugador del equipo legendario. Mucha remera Paraguay de fondo. Sí. En los hinchas, remera Paraguay. Qué simpático. Para disimular, ¿verdad? Exacto. Hay tiro libre que pertenece a Cerro Porteño. Lo va a ejecutar el portero, el guardameta, el golero. Alexis Martín Arias. Va a mandarla lejos. Pelotazo largo que va sobre terreno contrario. Marcando en el fondo la gente de Guaraní. Buscando devolver Cerro Porteño. Pelota arriba. Se cruza para sacarla Saracho. ¿Está ganando el Barcelona? Yo estuve viendo hoy Wrexham contra Chelsea. El equipo de Ryan Reynolds que terminó perdiendo 3-2. Viene la pelota por el medio, señoras y señores. Hoy no podemos decir qué pasa con los paraguayos en Argentina porque no hay. Se paró el fútbol. Una locura. Por capricho y por
presión del Chiquitapia ni cuando falleció Maradona, el máximo ídolo del fútbol argentino, no se paró del fútbol y porque Chiquitapia tiene que declarar ante la justicia se para. ¡Bien, Bobadilla! Atención que busca Cerro. Bien, Bobadilla, la presión que necesitamos será entrega. Está jugando un poquito más adelantado. Sí, está bien, necesitamos esto, necesitamos gente que meta, que busque, que contagie energía al equipo porque pasemos unos muertos andando. Y el que se para frente a los centrales es Fabricio Peralta. Atención, viene Fernández, carga Guaraní. Ahí está Fernández, quedó corto el pase marcando Chaparro del rebote. Está intentando otra vez el equipo legendario. Y va sobre el carril derecho. Barbote se mete, busca. Le arrebatan la pelota. Recuperando Cerro. Pelota que se desvía. Viene en el centro del terreno. Torres, Piris, otra vez Torres. La tiene el Bocón, cambiándola de lado. Jugó por zona derecha. Iba cargando Cerro y llega Fabricio Domínguez, metió el centro, ahí está el área, cabezazo a las manos de Servio. Jonathan Torres conectó. Servio estuvo atento para detenerla. No estamos despertando, de a poquito nos estamos despertando. Buen cambio de frente, Fabri Domínguez. Siento que ahora Cerro va a empezar a enchufarse a los 30 minutos recién. Pero siento que estamos viendo mejoría en el equipo de Cerro. Arrancamos de cero y estamos en un 20%, pero necesito más actitud, más entrega, más pelota, mantener más la pelota, dejar de hacer faltas boludas como esta en el campo y que se juegue. Vamos, Cerro. La pelota para el conjunto de Guaraní. Tratando de tenerla, buscando, intentando. Cerca de la mitad de la cancha. Vino para Patricio Tanda. Ahí está Tanda. Tanda más atrás para Saracho. Saracho descargándola para Imanol Segovia. Este que la juega otra vez con su compañero. Me molesta que Cerro esté, muchachos. Me molesta un montón que Cerro esté esperando lo que haga Guaraní. No tiene sentido. Guaraní tiene un equipo, con todo respeto, no te das inferior, pero suplente como mínimo. Sin sus jugadores más importantes, sin sus jugadores estrellas, sin Derlis, sin Mansur, con ciertos jugadores ya idos en el club que se fueron después del partido justamente contra Juventud Las Piedras, pero Cerro no tiene por qué estar esperando antes de este Guaraní, eso me molesta. No tiene por qué estar aguantando, esperando la pelota. Cerro tiene que ir a proponer. No que Guaraní proponga y nosotros esperemos ver qué pasa. Me parece increíble. Momento de hidratación, pausa para tomar un poquito de agua, para que Bernay, para que Baba aparezcan con las indicaciones. Te cuento la última. Sí. Ve estas pausas de hidratación. Sí. Las televisoras van a meter propaganda en este momento. O sea, más allá del medio tiempo, confirmado ya, van a tener cortes comerciales dentro del partido para el Mundial. En las pausas. O sea, no va a aparecer ninguna imagen de la cancha. Va a haber publicidad. O sea, Solo publicidad. No, va a haber imágenes solamente, pero van a sumar publicidad en los minutos de hidratación para poder ganar más plata, ¿verdad? Claro. En el Mundial, así que Prepárense. vamos a putear y va a pasar lo mismo de si llueve. ¿Se acuerdan? Lo mismo va a ser. ¿Se acuerdan del Mundial de Clubes? Sí, que Argel. Lo mismo eso, uno, y las pausas. Ese Argel, porque a ver, ¿cuántas cosas pueden cambiar con eso? Imagínate que vos, te digo como medio de comunicación, ¿verdad? Estás preparando toda la cobertura. Sí. Y de repente a los 20 minutos del primer tiempo se nubla. Se suspende el partido, pasa para las 3 de la tarde. Y vos estás ahí para transmitir. Te caga la tarde. Y tenés que esperar, tenés que ver si se juega o no. Pero imagínate, bueno, una cosa es ir trabajando. Imagínate por gusto ir a ver. Y te hay un Cerro Guaraní, por ejemplo. Sí. Porque pasan No, todos para el los- jugador mismo también. Sí, O sea, te enfría el partido. sí, tiene competición en 2 días más después. ¿Cierto? Y Esto para el es preparador último. físico que planea todo, pues el preparador físico estructura todo, ¿verdad? Dice, jugamos, no sé, te digo, a las 2 de la tarde. A las 7 nosotros tenemos que estar haciendo esto. A las 10 de la noche aquello. Y si Es cambia, complicado. se mueve Le caga a todo. todo el mundo. Sí. ¿Qué dibuja el DT? Y está haciendo su esquema. Medio... Vegetti que está siendo apuntado, evidentemente. Cada vez que se levante, que se mueva, que se sienta, Vegetti. Medio Hacer loco enfocado. la indicación de Bauer, al menos. ¿Qué digo? Y así están haciendo todo. Ay, ¿Quién sabe qué? Ni si van a entender, ¿verdad? ojalá que sí. Vos subí, vos bajás. Y más o menos así, ¿verdad? Sí. Acá quédate vos movete allá. Jugar sobre fulano. Eso es lo que yo nunca entendí. Jugar sobre... No puedes jugar encima, ¿verdad? No, ¿verdad?
No, mentira. Jugá Ahí va. sobre... Ay. Sobre Bobadilla, te hizo, sino sobre la cabeza de Ete. Atención, señoras y señores. Se reanuda la marcha del partido. Pelota para el arquero Alexis Martín Arias. Casi 35 ya del fútbol. Primer tiempo. Ahorita están jugando Guaraní Cerro Porteño. Atención que presiona Guaraní buscando recuperar Torales. Quita Fabricio cayéndose. La pelota que se pierde por un costado. Termina impactando en Torales. Queja por la pausa de atracción. Yo me quejé, pero más allá de la pausa, me quejé por el tema de las publicidades que se van a poner en el Mundial. Pero si usted tiene una queja, métale nomás. Hay lateral para Cerro frente a Baba. Repondrá de mano Fabricio Domínguez. Decide jugar en corto. Entregó para Fabricio Peralta que domina y la toca. Atrás para Quintana. Este que retrocede para Alexis Martín Arias. La cambió por derecha. Vino para Quintana otra vez. Ahí está Quintana jugando por la mitad de la cancha, buscando salir el Ciclón. La está teniendo Iturbe que retrocedió hasta su terreno. Dejó para Fabricio. La pelota viene arriba. Se cruza Saracho para marcar. Se pierde por un costado la pelota. Otro lateral en el partido. Llegada hacia el arco, intervención de los arqueros. Poco. Y la de Nada. Servio, la que le quita a Liceda. Y la de Guaraní llegó, pero ninguna Tan clara. clara. Sí parece que estuvo muy cerca del gol. Sánchez recibe falta en la mitad de la cancha. JJ Sánchez le cometieron la infracción. Fabricio Peralta el de la falta, por eso tiro libre para Guaraní. Le va a entrar Saracho desde su terreno. La está cambiando a ras del piso. Jugó la pelota por derecha para que salga Imanol. Se mete en terreno rival, abre juego a la derecha para Barbote. Ahí está Achi Barbote y el centro. Marcando Cerro en el fondo. La pelota dividida vino por la mitad de la cancha. Tanda jugando para Guaraní. Recuperación para Cerro Porteño. Sobre la zona derecha el Nacho, el gordito. Aliceda se metió y viene y va. Y a ver por dónde se mete. Sigue dominando. Intenta Bien, girar. Nacho. Qué bien la hizo. Ahí va Aliceda. Aliceda contra el mundo. Y si le pega Aliceda el centro. De pecho la mata Servio. Claro, de Servio será. Qué bueno Aliceda. Es muy buena Licea. Es distinto de Cerro. Le pilló nomás Piris, que le iba a hacer un centro. Pero tampoco se le mostró alguno ahí. No, nadie. Claramente para decir que- No. O sea, él con pelota llegó antes que todos esos jugadores sin pelota, imagínate. Y te descuidabas y si podía acomodarse y Le metía se un sacaba el espacio, zapatazo. le pegaba y él mismo terminaba la jugada que él Que nadie acompañó. generó y creo. Sí, nadie acompañó. ¿Dónde está Torres? La pelota arriba, señores, en la mitad de la cancha. Intentando sacar la Cerro en esta. Pelotazo largo que viene sobre el carril derecho para Iturbe, pero está marcando Servín para Guaraní, recuperando Bobadilla, adelanta para Torres. Perdió en ofensiva. Sin embargo, la segunda pelota la está tomando Fabricio Peralta para el conjunto de Cerro Porteño. Acércate, vení, le dice Fabricio, el compañero que juega sobre la derecha. Para Iturbe o para Fabricio. No me alcanzó la visual para apreciar si era para Iturbe o para Fabricio la indicación. La pelota por el carril izquierdo. Atención que carga Cerro, que viene el Ciclón. Vuelve Barbote, la saca por un costado, evita el córner, pero cede un lateral allí cerca del banderín. La tiene Cerro Porteño por el carril izquierdo. Con la pelota Liceda jugando más arriba. Atención, señores, el pase para Chaparro, el centro que vino. Quitando Guaraní con Segovia. Y del rebote nuevamente el balón afuera. Otro servicio de manos para Cerro. Cerro que tiene... Creo que este es el mejor momento de cerrar el partido. Creo que ahora se está dando las cosas y... Estaría bueno poder cerrar el primer tiempo con un gol. 1-0, pero ya depende de los jugadores. Saque de costado de Chaparro arriba al área. Dale. Tanda que la saca del rebote Fabricio Peralta. Le pegó como venía y terminó como se fue. Lejos por un costado, desviado afuera por línea de fondo. Corresponde salida para el conjunto de Guaraní. A cargo de Gaspar Servio. No, cobró falta. ¿Falta de quién? Cobró ¿De una Torres? falta que no me parece... Si es la que mostró recién, para mí no fue. A mí me choque ambos. En disputa. No me parece. Habrá salida entonces con un tiro libre para el conjunto de Guaraní. Le entra Servia la pelota arriba sobre patio contrario, queriendo la presencia de Ramírez. Marcaba con golpe de cabeza Fabricio Peralta, devuelve Saracho para Guaraní. Nuevamente Peralta devuelve para Cerro. La pelota de Bobadilla en el medio. Torres que cachetea para Iturbe. Y viene desde la derecha para la mitad de la cancha y jugó para arriba y no pudo Robert Piris. Y en el fondo Barbote que la quiso sacar y la pelota vino sobre su terreno y se pierde afuera y es lateral para Cerro. Y en ataque sobre zona derecha.
Bien el debutante, ¿eh? Me está gustando lo de Bobadilla. Bobadilla. Creo que inclusive. Se anima. No es que me gusta la presión que está. Habrá recuperado como 4 o 5 pelotas, cosa que ningún otro jugador de Cerro hizo y me parece de lo mejor ahora mismo en el partido. Juan Gabriel es del equipo de Beto de la Cruz. Esa onda. Sí. Se le está cayendo la teja ya. Es difícil renunciar a... Ya, Por lo de la Cruz ya es. ya es. Eso ya es. Ya es para soltar ya. Ya no. Yo suelto la mano nomás ya. Sí. Hay reposición de manos, señores. Centro que viene. Está en el área la pelota marcando en el mano. fondo Guaraní. A ver, falta. Hermano, la hinchada del Cerro no creo que cobre. Habrá pelota, va a corresponder al conjunto de Pero Beto Guaraní. La Cruz ya jugó tantos años, tanta plata de tener, se puede poner la teja. Un ¿Verdad? golcito y ya está ya. O se pela y ya está. Chao. No se ve seguramente Si con... demasiado querés ponerte nomás ya. Sí. Hace muchísimo juega el Beto. Muy temprano de hecho debutó. Ni poniendo esa prótesis capilar o lo que sea, ese viaje sin retorno. Hay que saber renunciar a veces. Hay que soltar la mano. Sí. Pelotazo largo de Gaspar Servio, 40 minutos del primer tiempo, 0-0 está el encuentro. Balón por la zona de la frontera, Servín que había jugado. Sale Manuel Segovia, pelota que está bollando por la mitad de la cancha. Va a buscar esa pelota el conjunto de Cerro para tenerla con Fabricio Peralta. Sale el cruce de Servín, intenta Guaraní. Ahí le está quedando esa pelota en ofensiva con la presencia de Fernández. Diego que toca más atrás, Servín que se exigía, no pudo llegar. La presión de Peralta, pega la pelota en el jugador de Cerro, por eso lateral para Guaraní, ya repuso Servín. Regalito, Apurada y equivocadamente, pero igual se mete en la conversación el conjunto legendario por el medio. La pelota atrás fue para la presencia de Saracho jugando en el medio para Tanda. Había devuelto para atrás con Saracho. La está cambiando siempre en zona defensiva para que aparezca Imanol. Segovia con casaca número 2. Dejando la pelota para Saracho, su compañero Verazaga, cruzando la frontera la pelota, vino por el costado zurdo y ahí la está teniendo Guaraní. Atención con Fernández, entregó en profundidad. JJ que busca, choca con Quintana y que cobra el juez. Nada. Arco para Cerro. Un choque fuerte, entre Sánchez y Quintana. La nariz agarra, ¿eh? Se le paró fuerte para mí Quintana, a ver. Lo esperó Sánchez. A ver. Y es hombro contra hombro. No veo un contacto anterior al hombro. A ver. Podría ser. No, para mí no, nada. O sea, no. Se avivó Quintana y... Otra cosa iba a ser si venía el atropellado, no sé, con el También brazo Jairo arriba. espera el contacto y busca tirarse. Arriba vino la pelota, señoras y señores. Otra vez recuperando Guaraní con Servín. No podía, se le escurría JJ Sánchez en el fondo Quintana. La pelota viene para Iturbe, que hasta aquí... Poco, ¿eh? Nada. Nada. Jugando por banda derecha Juan Manuel Iturbe. Pelota que viene arriba. La está bajando Piris da Mota. Pelota por el carril izquierdo para que Aliceda proteja con el físico. Aguanta Aliceda. Llevó falta de Barbote contra N. Es tiro libre para Cerro Porteño. Juegue, dice Juan Gabriel. Balón por el medio. Fabricio Peralta. Soltándola para Aliceda. Cerro con el balón. Mitad de cancha. Pelota para Chaparro. Sector izquierdo. Y atención que viene más arriba. La está teniendo Cerro Porteño. Centro que viene al área. El cruce de Imanol quedó bollando. Y es para Gaspar. Y es para Servio. Que se queda con ella y se acuesta con la pelota dentro del área. Está terminando el primer tiempo, señores. Cambios, yo creo que se me vienen a la cabeza unos cuantos y yo creo que Guaraní también. Guaraní debe pedir los puntos. No, no tiene nada, muchachos. Ahí va Guaraní. Y atención con el tiro. Afuera Torales. Richard Torales. Que termina definiendo afuera. Lo mejor que le puede pasar al partido ahora mismo que entre un que otro suspende y cambie la historia, ¿verdad? Pues con este equipo de Cerro no estoy viendo muchas cosas. ¿Será que es el momento de Getich? ¿Será que el suplente va a rendir? Habría que ver. Y si tiene hambre de gol, hambre de gloria. Capaz un tipo que en 45 minutos te rinde más que en 90, ¿verdad? Sí, puede ser. Por sus energías, por la edad, no sé. Digo. Ante una defensa un poquito más extenuada, el más fresco. Habría que ver. Porque no me disgusta Vegetti en segundo tiempo, ¿eh? ¿Con Es Torres más. o por Torres? Por Torres. Tampoco demostró nada Torres, ¿verdad? Mm. Hasta ahora, en estos primeros 45. Bueno, señores, 44 minutos y medio en Itagua. El partido 0-0, Guaraní Cerro Porteño. Recuerda que el 5-5 en la olla. Me acuerdo.
cuando Cerro lo tenía todo y Guaraní lo empató. Y ahora viene Cerro y atención con la pelota al área. Sale Gaspar para quedarse con ella. Hubo un 4-3 también por el camino, ¿verdad? Lo decía, no me acuerdo. Un 4-3 era que hubo. 4-3. Sí, no, Para- no recuerdo. Para Guaraní creo que fue. Pero sí, siempre Partidazos. con muchos goles. Pero ese fue inolvidable, ese 5-5. Por cómo se dio. Porque Cerro, a ver, una máquina era. Y Guaraní también tenía muy buen equipo. Eso es lo que da gusto. Sí. De hecho, que ese lapso de Guaraní 2014-2015 era una locura. Increíble. Con Oh, mira Jubero el caño que metió. y compañía. Porque jugaba, no es que metía goles nomás. Tocaba, tenía, dominaba. ¿Y Jubero, tanto tu devoción o no? ¿Te gustaba? Sí, Jubero? sí, muchos lo tildaron. ¿Te acuerdas que era para muchos un eterno cebollita? Después Sí. fue a Libertad y salió campeón. Cierto. Y se vio que el problema no era él, ¿verdad? Pero que Guaraní todos son, lastimosamente, todos en el mismo mote, por decirlo de esa forma. Pues no Bien hay Bobadilla, che. Me está gustando, ¿viste cómo mete? Está Sí, dando varias pelea. pelotas, está dividiendo unas cuantas. pelea bien. Uno de los más destacados en Cerro en esta parte. Falta aquí Epa, contra para Iturbe para amarilla. tarjeta, me parece. Infracción contra Juan Manuel Iturbe, señoras y señores. Va a corresponder tiro libre. Hay pelota quieta que pertenece a Cerro Porteño en la recta final. No quitar la tarjeta, ¿eh? Por ahora no quita, No. pero va a quitar, me parece. ¿O no? Ah, se apuraron los muchachos y dijeron que no. Amarilla. Para Diego Fernández. Es que sí. Sí. Le cruza Atrás. a Iturbe. Sí. Pasaría ese. Gracias, Luis, querido. Les cuento lo siguiente, señores. Llegan los amigos, ya arranca el fútbol, pero cuando la ñoño de Pilsen se pone la 10, empieza el verdadero partido. Disfrutala tan solo 7.500 guaraníes. Pilsen, orgullosamente paraguaya. Llegó la época donde el Hakuro ataca desde temprano, pero con yerba mate, intega, pantano, limón, le decimos a nadie al calor. Bajale un tereré, alivio máximo en cada sorbo, en una hierba con sabor y refrescancia que dura más en estos días calurosos, que no te falte tu tereré con mucho hielo. Eso vamos. Saludos a Freddy Dávalos. Hola los amigos. Embreamos otra vez. Sí. Atención nomás. Bueno, señores, hay tiro libre. Hay pelota quieta que favorece al conjunto de Cerro Porteño. Ya en la recta final del primer tiempo. De hecho, hemos consumido el tiempo adicionado. Y ya viene el tiro libre y viene el remate de Chaparro de zurda. Marcando en el fondo JJ Sánchez. Devuelve Chaparro con un golpe de cabeza. La pelota está en el área. Forcejea buscando tenerla Juan Manuel. Ahora. Se le fue la pelota a Iturbe y chau. Ahora. Final. Ahora sí, voy a repetir la mención de Pilsen, señores. Les cuento lo siguiente. Escúchenme. Llegan los amigos y arranca el fútbol, pero el verdadero partido comienza cuando la ñoño de Pilsen se pone la 10. La retorrave de litro, la que alcanza para todos, la que aparece en los momentos importantes con calidad. A tan solo 7.500 guaraníes, vos ya sabes, si hay fútbol no puede faltar un ñoño que siempre se pone la 10, Pilsen orgullosamente paraguaya. Ahí estamos. Excelente. Bueno, excelente todo menos partido, che. Goles, nada, jugadas destacadas, pocas. Es de un partido... Pero bueno, hay que... No quiero putar en contra de los equipos, pero la verdad no están mostrando mucho. Los dos están en... quiero decir nomás que se nota por qué cada uno está en la situación en la que está, ¿verdad? En esta clase de partidos uno se da cuenta cómo le cuesta a Cerro, cómo le cuesta a Guaraní y... ¿Qué decirle, muchachos? La verdad que hasta ahora poco y nada de ambos equipos, Juan. Totalmente. Frente a los arcos, muy poco. Muy poco, verdaderamente. Pero lo bueno es que ambos intentan tener la pelota. Sí, juego de posesión. Sí. Pero que posesión no estoy viendo que se transmite en No es que jugadas de ataques. no es, por ejemplo, que uno tiene y el otro retrocede y espera. Y va al central con el central y para Claro. el medio, para el arquero. No se está jugando así por suerte. Pero igual, No se traduce tampoco en llegadas. sí, no ¿verdad? es que bombardean los arcos y que están ahí cerca del gol. Pero imaginamos que en el segundo tiempo sí ya van a salir a apretar un poquito más. Esperemos que... ñoño, Pilice ñoño, dice el chat. Señores, ¿cómo están viendo el partido hasta ahora? Quiero escuchar si tienen cambios. Voy a pedir y voy a buscar también los suplentes de
de Cerro para poder ir viendo nomás Te qué digo cosas acá. podemos hacer. Adelante. Los suplentes de Cerro: Gatito, Morel, Cecilio, Guille Benítez, Rodrigo Melgarejo, Pablo Vegetti, Wilder Viera, Santiago Mosquera, Freddy Noguera, Amin Cristaldo, Josué Servín y Mateo Klimovic. Klimovic. ¿Cuántos extranjeros en cancha? Vamos a calcular. Si te parece. Fabri, Arias. Tenés... Torres, Alicea. Aliceda. Ya está. Tiene que ser uno de ellos. Seguramente sea... Alicea es el que mejor juega, che. Si no le parece a Alicea. No le puede sacar Alicea. Yo creo que Torres va a jugar 60, 55 minutos y después va a ingresar seguramente ya Vegetti. Pero sí, cambio necesita Cerro y no veo mucho tampoco en la banca. Cecilio está por ahí, ¿verdad? Sí, está. Y fija entra Cecilio. Sí, Esa sí. es fija. Fija entra Cecilio. Va a entrar Te Vegetti. descuidás y ya ahí en el entretiempo. Sí, seguramente para no gastar las ventanas, ¿verdad? Habría que ver. Río Ñu quiere jugar en la Arboleda contra Cerro y Olimpia y Luque. La dirigencia del Albiverde solicitó formalmente a la APF la reinspección de su estadio a fin de poder jugar allí los partidos de alta complejidad. Cerro, Olimpia y Luqueño. La Arboleda, vean vos. Tema luqueño puede ser que sea un poquito más complicado, pues el luqueño tiene 2 barras, este tema, ¿verdad? Pero con Cerro y con Olimpia no sé si va a ser tan difícil porque solo habrá público de Cerro cuando sea contra Cerro y contra Olimpia solo va a haber Lo mismo. público de Olimpia, ¿verdad? Pero igual... Por eso el campeonato está así, por esta estupidez. Y sí, muchacho. ¿Y por qué no le lleva el defensor nomás ya? ¿Por qué? Solución. Cada club con su loco y cada loco con su mambo, será. Por tu culpa está así, ¿qué hace Mr. ¿Cómo te va Mr. Remedio, Tembolo? ¿Todo bien? Sí, más nada, esta clase de cosas. Es triste ver el estadio así, será. Pero tampoco... Vamos a ser sinceros, muchachos. Vamos a putear a todo el mundo. Vamos a decir lo que queramos. Vamos a decir que está vacío el estadio. Pero tampoco hay mucho espectáculo. Sí. Lamentablemente, hoy en día Olimpia es y debe ser el que más lleva gente y espectáculo, show, buenos partidos no estamos viendo, lamentablemente. Acá ahora le choqué a una chica con mi Hilux, le reventé para que respete niveles, bro. No, mi remedio, Chera, no sabía que tenía Hilux, felicidades. Se ensució, le preguntan los perros, está bien la camioneta, basta, chat. A ver, ahí tenemos la repetición de la jugada más clara y lo único que vimos de Cerro probablemente sea lo de Aliceda. Que fue se fue en un momento en el que, una de Torres también, un cabezazo. Pero más que eso, nada, che. Más que eso, nada. Yo no sé qué cambios ven ustedes, chat. No sé qué ideas tienen, qué cambios harían. Siempre, obviamente, tratando de respetar y pensar en la ley de los extranjeros, pero si tienen algún cambio, si tienen idea o aciertan los cambios, tiren y vamos a ir viendo. Ay, complicado lo de Cerro. Más tarde juegan Libertad Luqueño. Sí, el clásico ¿De qué? de la letra. El clásico de la letra. ¿Verdad? Clásico de la L. O sea, mal educado, chat. Clásico de la L. Son Libertad Luqueño. Dicen, sí o sí, Gaga va a quitar la Licea y le pone asadillo al Asadilio. Dicen que va a entrar Asadilio. Capaz entra Cecilio. Yo creo que es un cambio fijo. Seguramente. Va a ser Cecilio, va a entrar Vegetti. Ojalá que para mejorar y no para desmejorar el equipo. Le pondría musiquita de fondo, por favor, cabra, si se puede. Acá no escucho, hermano. Yo. Ahí está, gracias. ¿Te animás a sacrificarlo a un extranjero y meterlo a Vegetti doble 9 con Torres? Al único que podés, haciendo solo un cambio, tendría que ser Aliceda. Subís a Domínguez. No, imposible. Está muy difícil, Gerard, por el tema de las posiciones.
Porque tu extranjero es, uno, tu arquero, no lo puedes sacar. Segundo, tu lateral derecho, que puede subir como mediocampista, pero ¿quién va a cubrir ese puesto? Después lo tenés a Licea, que no vas a sacarlo a Licea, y yo creo que la única forma de que juegue sea por Torres. Yo lo único que creo que es Torres, pues a Licea no lo puedes sacar. Lateral derecho no vas a sacrificar por meter un delantero para hacer doble 9. No vas a meter a Gatito para que entre Vegetti. Yo creo que es Torres o Torres, ¿verdad? No hay otra manera de hacerlo jugar a Vegetti. Yo lo pongo el Pachi. Dios mío, los Pachilores. No... Freddy, vos siempre fuiste pachista, ¿será? Línea de 3 ¿Qué tal el Pachi en Libertad? y mal. Es lo que le- Mal, está pero mirando. contra San Lorenzo parece que las cosas van a ir mejorando seguramente. Para el Chiqui, porque estaba en la cuerda floja también. Sí. Para mí, pierde un partido más y sigue en la cuerda floja, Chiqui. Más allá que haya metido 7, 6, 5, lo que quieras. No, pero San Lorenzo. Lo que pasa es que si vas a hacer una línea de 3, Fede, si le pones a, hipotéticamente, a Fabricio adelante y lo sacas a Liceda, ¿quién va a jugar de central? Porque lo tenés a Chaparro, lo tenés a Matías Damián Pérez y lo tenés a Quintana. Te falta un central ahí. Y no sé si Chaparro va a poder jugar de central. Pero habría que ver qué invento. No creo tampoco que sea muy complicado lo de Baba. Va a ser Torres por Vegetti. Creo que es la más simple que pueda llegar a ser. Y ojalá me equivoque y nos sorprenda. Ojalá me equivoque y me sorprenda, che. Pero hasta ahora no creo. Guaraní, dentro de todo, tuvo la pelota. Yo pensé que iba a salir a aguantar un poco más la pelota y que iba a aguantar un poco más el partido. Para lo que tiene Guaraní, bien. Porque, insisto, no puede ser Tiene repetitivo, mucho. pero no tiene mucho. No tiene mucho realmente. Y de lo que tenía, que era Derlis, no puede jugar. No puede. Con Torales y Ramírez. Ahí en la parte de arriba. Por momentos se acopla Diego Fernández por el lado derecho. Pasó a jugar un poquito por izquierda también. Pero es eso, Guaraní. No. Yo creo que para lo que tiene, un buen partido de aquí de Guaraní. Bernay y de Guaraní, yo creo que están haciendo bien las cosas. Yo pensaba sacarlo a Fabri y jugar con línea de 3. Ay, puedes sacarlo a Fabri. Puedes sacarlo a Fabri sin problema. Y Lo si que lo pasa es metes- que Baba no modifica mucho su No, sistema. hombre por Y- hombre. No, suele ser hombre por hombre. Este era el primer partido de la fecha, mira. ¿Es? Sí. Libertad, partido. Primer partido. Yo pensé que ya arrancó ayer la fecha. Primer partido. Arrancó hoy. Cerro, Guaraní, Guaraní, Cerro. Lo sacás a Chaparro, dicen. Pero si lo sacás a Chaparro, te falta sacar un extranjero aparte. ¿Ves por qué te digo que es complicado lo de los extranjeros en Cerro, che? Por eso yo digo que Cerro, cuando tenga Libertadores, va a plantear de una manera totalmente diferente, creo yo. Yo creo que Cerro va a ser otro en Libertadores y otro en lo que va a ser el torneo local. ¿Será que tiene 22 la madrina? ¿Qué tiene que? La madrina 22. 22 años. No, hombre. ¿Será? La madrina Guaraní. Sí. No. Y Freddy dice, el miércoles fue el cumple de la madrina 22. No puede cumplir 22, imposible, señores. Vamos a debatir estas cosas serias. No puede tener 22 años. ¿Será? 22. 22. No voy a ser Chequeado, mal educado. pero eso. No voy a ser mal educado, pero no aparenta, por lo menos voy a decir. ¿Y cuándo aprenda? 30. 30. Para mí 30, 28. No, mucho, Para mí las franjas de los 30, 30, 27. 22. 22. ¿Cómo tienes? 23. ¿Vos sos mayor que la madrina Guaraní? No, yo tampoco me veo mayor que la madrina Guaraní. En su Facebook alzó, dicen. Pero puede que sea bola también. Real Madrid renovó con Fly Emirates hasta el 2031. Operación por valor de más de 444 millones de euros. Qué loco. Prácticamente es su oficina de toda la vida. Sí, hace un buen tiempo. Sí, muchísimo. Hace más de 10 años. ¿Qué tan lejos estamos de esto? Imposible. Nunca en la historia va a suceder algo así en Paraguay. Ningún equipo va a tener un patrocinio que le pague 400 millones de nada. De Muy Guaraní es difícil. capaz. Sí. Pero imposible, chat. Muy Lo sacás difícil. a Fabri,
lo metes a Vegetti, lo sacas a Chaparro, lo metes a Morel. No es descabellado. No creo que haga nomás eso. Pero esto te das cuenta cómo tenés que hacer una ingeniería para poder... Y eso es lo que Baba no hace. Una ingeniería así total. No lo hace y se la juega por la más sencilla que... Sí. Está bien, ¿verdad? Torres por Vegetti, hay que ver si va a hacer ese cambio que va a terminar haciendo Cerro. Porque cambios le hace falta. Yo creo que para poder impactar en el segundo tiempo es ahora. Pero mira, lo baño un ratito. Sí. Ya vimos si antes que arranque el partido. Vamos a ver, seguro que está por arrancar ya. Te descuida y Baba le saca bobadilla y le mete a Cecilio. Vamos a ver qué es lo que decide Jorge Baba, entonces el entrenador de Cerro Porteño, ya cerca de que retornen los equipos a la cancha. Los suplentes de Guaraní: Marino Arzamendia, Mariano Ramos, César Miño, César Ramírez, Velázquez, Giovanni Gómez, Marcos Gómez, Nelson Romero, Jesús Llano, Luis Martínez, Patricio Coronel y Fernando Fernández. ¿Será que va a entrar Ferfer hoy? Ahí te envié Franco, dice. Franco se fue al baño un rato. Para colmo le enviaste en Instagram ahora y se fue al baño. Vamos a ver si es que vuelve enseguida. Más tarde entonces Libertad Luqueño. El segundo compromiso de la jornada de hoy. Mañana Olimpia San Lorenzo 18:30. Rubio Ñudos de Mayo a las 20:30. El lunes Trinidense Nacional a primera hora 18:30. Y Recoleta Sportivo Ameliano para completar esta jornada número... A ver, ¿qué fecha era? 9, fecha 9. Están volviendo los suplentes de Cerro. Para tranquilidad de Franco, Cecilio volvió con la camisilla. Con el chaleco. Chaleco. No camisilla, chaleco. Volvieron los titulares de Guaraní también ahora. Se van a agruparse, se van a ubicar en el sector que le corresponde al conjunto legendario, el equipo de Guaraní. Los hombres de Cerro Porteño por ahora con demora para pisar el terreno de juego. Vamos a ver si vuelve con el mismo 11 Cerro Porteño, que es la duda, ¿verdad? Porque yo creo que Guaraní sí ha vuelto con los mismos. Ahí están los componentes de Cerro Porteño moviéndose un poquitito para retornar al compromiso, al partido. Intensificando bajo las riendas del cuerpo técnico del preparador físico en realidad. Y lo vemos a Servio acercándose hasta la mitad del arco de la portería que defiende el guardameta del conjunto de Guaraní. En el arco que da hacia la ruta Paraguay 2. Ruta que va hacia la zona de Cordillera. Esa portería va a defender a Servio en el segundo tiempo. Y Alexis Martín Arias que ocupará la portería. Chat, ¿me pueden explicar lo que pasó con Joshua en términos futbolísticos? Metió una victoria intermedia, una cosa así sería, o cómo Sí. sería. Hace rato Marcelo estuvo hablando de ese tema justamente en la previa. Yo no entiendo mucho. Explíqueme en términos futbolísticos, porque no es tampoco segunda división. Ay, sí, es segunda división, pero Sí. esto es un tema que no estoy entendiendo. Explíqueme cómo sería para ustedes. Bueno. Sí, me envió la foto de Freddy Dávalos al privado. ¿Te envió? Tiene 22. 22 tiene. Sí. Mira vos. Bueno, señores, en marcha el segundo tiempo. Se juega la complementaria en el Luis Salinas de Itagua. Guaraní, Cerro Porteño sin cambio, 0-0. Pelota por derecha, cargando el indio. Ahí se quiere meter Barbote. Está retrocediendo para la cobertura Fabricio Peralta. Buscando el pase por el costado izquierdo para la presencia de Marcelo Chaparro. La pelota se pierde afuera, lateral. Reposición de manos que corresponde al legendario. Ya está jugando Chaparro. Interviene con golpe de cabeza en el fondo para el conjunto legendario Patricio Tanda. Arrancamos bien ya el segundo tiempo. Dos laterales. ¿Qué? 2 minutos, 2 laterales. Ahí la está teniendo el conjunto de Cerro. Pelota que viene por elevaciones. En la mitad de la cancha. Falta de Jonathan Torres. Según entendí, ganó en reserva para la noche jugada con la primera. ¿Cómo eso es? Hoy corre. Ganó un partido haciendo un hat-trick contra el Real Madrid Castilla. Ok, ahí entiendo más.
porque jugaba con la primera, va al primer equipo, pero es Mercedes, ¿verdad? Su escudería, la escudería final, la escudería de Fórmula 1. ¿Sería Mercedes o no? No entiendo. En términos futbolísticos, Joshua ganó el primer partido amistoso en un equipo conocido en intermedia, pero que un club grande de la primera le está haciendo seguimiento, que es Mercedes. Sí, ¿Verdad? sí. Mira, qué grande las explicaciones, muchachos. Ok, se entiende. Hay Más o lateral aquí para Guaraní, centro que viene al área, cabezazo defensivo. Está intentando Guaraní cerca del área, atención con esta, la está teniendo, tanda que perdió por el camino. Ahí está recuperando Cerro, que tampoco puede salir con precisión. Pelota para Fabricio Peralta, Peralta retrocedió mal, casi la pierde Cerro, pero está recuperando al final esa pelota y busca la salida por el lado derecho con Juan Manuel Iturbe, que la perdió y busca a Guaraní. Ahí tiran, Invicta es el primero, el equipo pionero en Fórmula 2. Que es de Mercedes, Invicta. O yo estoy loco y no sé por qué estoy hablando tanto de Mercedes, muchachos. Pero no era la primera victoria de él tampoco. Creo que en su equipo anterior había ganado ya. Y creo que su auto lo era peor. Puede ser que su auto nuevo. Para eso hay que hablar con otra gente, muchachos. Yo la verdad que no les puedo... Pero una locura todo lo que está haciendo. sí, Realmente es muy lindo para Paraguay. Paraguay, para él, por supuesto. Y Ya el mejor piloto de la historia del sí, del sí o sí. Sí o sí, O al menos realmente. el que más lejos llegó. Y es joven, todo lo que puede seguir haciendo Sí, sin duda. tiene muchísimo camino por delante y eso es bueno, es muy bueno realmente. 0-0 el partido lateral que corresponde aquí para el equipo de Cerro Porteño. En la salida, en su terreno, a cargo de Chaparro. Va a reponer de manos Marcelo Chaparro. Reposición de costado. Otro lateral más en el partido. Arriba la pelota. Interviene Guaraní con Barbote. La pelota por derecha. Ahí está cargando Barbote. La puso al área y llega el tiro. Malísimo, Afuera de Richard Torales. La pelota se retira de la cancha. Saque de meta, saque de arco para el Ciclón. Tipo el Chelsea de fichar estrellas y le mandan a Ligue 1. Tipo el Estrasburgo. Pillo. Él ya había salido con, no sé si no estoy loco, con su equipo ese que era verde. Aix, puede ser algo así. No sé. Al peor estoy hablando de otra cosa que no entiendo, muchachos. La verdad que no le doy mucha bola. Balón por el costado zurdo, saliendo Guaraní con ese esférico que Ay, viene, escapó loca. Servín. Interviene Fabricio Peralta, Cerro con el esférico, sector derecho, puntea Servín, por izquierda busca Guaraní, cayó Sánchez. Levántese, le dice. Arriba le dice Juan Gabriel a Sánchez. ¿Quiere hacerlo al estilo Julián Benítez más o menos? Ya no se puede más. Ya se Imposible. arregló el buca. Julián. Julián y Zorro Varelo ya se... Epa, Sí. bien la salida. De Lucas, de Quintana, limpió el camino, jugó por el medio. Arriba esa pelota que trataba de pivotear Jonathan Torres. Le está quedando. A ver, ¿qué cobró Juan Gabriel? ¿Una falta antes? Ya tenemos Fabri. Sí, contra Fabricio Domínguez. Habrá pelota quieta que va a corresponder al conjunto de Cerro Porteño. Ojalá que no sea así el segundo tiempo. Y... Pero Cambio no hubo, ¿verdad? pinta para eso. No hubo cambios. Ya, por ahí, Ninguno. Se cumple el tiro libre para Cerro Porteño, pero Yo está la en su puse terreno. gracias a la Fórmula 1, dice el chat. Qué grande, lo perro. Cómo sabe mentir. Mira el pase que metió. Pelota de Chaparro, centro al área. Quería Bobadilla. De cabeza terminó sacando a media Saracho, pero busca otra vez Cerro por el lado derecho. Llegó Fabricio Domínguez hasta el fondo. A ver y busca Bien. ganar. Protege la pelota Muy en la bueno centro de trayectoria. Chaparro. Para no ser lateral está haciendo bien las cosas. El tipo Sí. no es lateral. Tienen que saber que Chaparro está cumpliendo esta función, pero él en realidad en formativa y en todos los años que tiene de fútbol nunca fue lateral hasta ahora. Va a corresponder saque de esquina para el conjunto de Cerro. Desde la zona derecha, Chaparro. Ha volado ya, ¿verdad? Sí, Qué loco. ambos lados. Tomando confianza Chaparro. Y las pelotas detenidas para el equipo de Cerro Porteño. Aquí le va a entrar desde el lado diestro. Vendrá el centro contra el área. El envío por arriba. El segundo palo, cabezazo para el medio. Nadie puede definir. No, el pedo te tirás. En el fondo la cobertura surge de Saracho. Reventando esa pelota, quitándola a lo lejos. Bueno, centro de Chaparro hasta ahora, pero hay veces que a mí me pone muy nervioso ciertas cosas. Esta de no seguir la jugada me pone muy nervioso. Bueno. Ahí la está teniendo Cerro Torres y el pase por izquierda. Se le escurre, se le va Quintana.
Habrá saque de manos que va a corresponder el conjunto legendario en su terreno sobre el lado derecho. A cargo de Alcides Barbote. Si el partido se presenta de esta manera, en 4 o 5 minutos va a venir el primer cambio. Tiene que, ¿verdad? Sí. Para Cerro, digo, pero Guaraní yo creo que está cómodo igual. Pero la presión es para Cerro, siempre va a ser la presión para Cerro. Por el momento, por todo lo que venimos hablando siempre. Tiene que ganar. Tiene que ganar. Tiene que proponer y tiene que estar ganando este partido. La presión, en teoría, no debería tener Guaraní, pero no se nota. Lo de abajo. ¿Qué dicen? No. Borges. No, pero no, imposible, ¿verdad? Yo no tengo que llegar 0-0 hasta ahora. Pelota que va sobre campo del conjunto de Guaraní y Manuel que retrocede, deja para Barbote al lado derecho, presionaba Chaparro, salió bien Barbote, pero la pelota queda estancada a mitad de camino y la recaptura el conjunto de Cerro, la cambió Torres, dejó por el centro de la cancha para Lucas Quintana, hace descansar la pelota en Fabricio Domínguez, sector derecho para el Ciclón, Fabricio encontrando compañía en la mitad de la cancha con Peralta, de Fabricio a Fabricio. Y de Fabricio Peralta, ¿para quién? Para la derecha con Iturbe que conecta y deja hasta el fondo. Era Bobadilla el que conectaba y Fabricio Domínguez el que quería y la pelota que termina impactando en él y se pierde por afuera. Habrá saque de meta para el conjunto de Guaraní. Mira. Robert Pires retrocedió más de lo que avanzó. En pocas palabras sería eso, ¿verdad, Freddy? Acumuló una progresión con balón de menos 22 metros en el primer tiempo. O sea que se fue más para atrás que para adelante. Sí. Uy. Aquí presiona Guaraní, está recuperando la pelota, el pase exigido por el costado izquierdo vino para JJ, ahí está JJ tocó por izquierda, el centro de Servina al área, cabezazo defensivo para el conjunto de Cerro, intenta tenerla otra vez Guaraní, carril derecho, levantando la Barbote al área, volvía Droxay Fernández, no quiso participar, la pelota que rebota, Fabricio Domínguez reventando, ese esférico arriba, pensé que se iba a caer Torres, al final se iba a atar los cordones. Sí, tranquilo, me hago la bajo línea, vamos. Pelota. Limitado, en resumen, para mí no es limitado, para mí el partido se presta a eso. No hay nadie destacado tampoco, Chaco. En la mitad de la cancha, Guaraní la está teniendo, señoras y señores. 0-0 sigue el partido, pelotazo largo de Imanol, arriba, cabecera del área, Torales que busca, Fernández que la tiene, y viene Dieguito Fernández y por izquierda JJ se quiere meter, no pudo, ante la marca defensiva de Fabricio Domínguez Huertas, quitando por la mitad de la cancha otra vez, la segunda la toma Guaraní, por el costado izquierdo con Servín, terreno rival, pelota para JJ Sánchez, más atrás vino el pase en la mitad de la cancha, para que la tenga, para que la domine Tanda, ahí está Patricio Tanda para JJ y por izquierda espera Servín, se equivocó JJ, del rebote la recapturó, jugó por el medio, pelota mala entregada de Matías López, balón que viene retrocediendo, sacando desde el fondo el conjunto de Cerro Porteño, arriba esa pelota a mitad de cancha, interviene Imanol Segovia, ahí quiere bajarla y por ahora logra Bobadilla, la está teniendo César Bobadilla, jugó para Alexis Martín Arias, Alexis Martínez que la saca lejos, mitad de cancha, pelea Cerro para tenerla, viene el pase por el carril izquierdo para que la vaya dominando Chaparro en corto nomás, entregó la pelota para Robert Piris Damota, pone el físico, juega por izquierda, Chaparro devuelve para Robert Piris, entrega por el medio, Fabricio Peralta, adelantó la pelota, Cerro con el esférico, Guaraní que espera, Torres que viene jugándola, descarga para el lado derecho, qué buena pelota vino, y atención que carga Cerro, y esta puede ser, y el pase de Iturbe, que rebota, que se pierde fuera. Qué complicado está lo de Cerro, será. Qué complicado está lo de Cerro, necesitamos cambios urgentes. Urgente, Cerro Porteño tiene que hacer cambios y tiene que sacar un par de jugadores, yo creo que Iturbe lamentablemente no está haciendo un buen partido. Tranquilamente podemos sacarlo a él. Epa. Mi rodilla le dicen. Epa. Pobre, ojalá que no sea nada. Epa. Sentido Bobadilla. Acá le dice a Alexis Martín Arias y le toca la... Ay. Demasiado ya hace si se lesiona. No es calambre, muchacho, es rodilla. Cambio, dice Pérez. Sí. Cecilio. Uy. Qué bajón, che. Vení, le dice Baba al que va a entrar. No, le dice su... Sí, le dice ahora, su asistente técnico. Pobre Mitadilla, bajón, hizo... Está jugando bien. Está jugando relativamente Ahí, a ver. Ahí fue. Cuando le cruza la pelota se le queda trabada la rodilla. Ay. Bueno, nuestro querido, aclamado
y pedido, Cecilio va a ingresar. El número 10 que nos merecemos, el número 10 de la gente, el número 10 del club Cerro Porteño. El 10, ¿eh? Raro que el 10 ya arranque en la banca, raro. Pero sigue siendo el 10, papá. Vamos a ver. Por algo la 10, ¿verdad? Me imagino que se merece portarse número, está mostrando buenas cosas. Hijo de puta. El primer cambio, Cecilio. Cecilio. Ahí está. ¿Será que se quitó el arito? Ojalá que Ay, se sí, ¿verdad? se hubiese quitado. Ahí está. Esa vez me puse demasiado nervioso, la del Larito. Sí o sí, ¿quién no? Ese ya es el colmo, ya. Encima se reía. Ni ahí estaba. ¿Ya? Excelente porte físico, Gerard. Para ser taxista. Excelente. Se fue lesionado Bobadilla. Al parecer no es de gravedad porque no No estaba llorando. estaba llorando ni nada. Cabezazo de Torres, ahí está Cecilio. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro! ¡De Cerro, Cerro, Cerro! ¿Saben quién fue? ¿Saben quién fue? Cecilio Domínguez, señoras y señores. Desde la banca al 10 para conectar de cabeza. Ahí la pelota en el área le quedó a Cecilio Domínguez para que lo cante la mitad más uno, para que lo festeje la capital de la pasión. Cecilio de cabeza tras el saque de costado de Iturbe que vino al área. Torres había golpeado en 2 ocasiones de cabeza y Cecilio por la misma vía cayéndose. Nada que hacer para Servio. Cerró y el gol de Cecilio, sí. Y el gol de Cecilio, Cerró 1, Guaraní 0. Qué grande, Cecilio, carajo. Nunca hablé mal de vos. Siempre te iba a bancar en todas las buenas y las malas. Mentira. Pero buen gol. Buen gol. Y quiero decir nomás lo que me percato. Esta clase de goles a Cerro le entró en un momento de corrido. Estos laterales donde vos estás desprevenido y te meten de esta manera son un baldazo de agua fría porque todo lo que pudo haber planteado el técnico se terminan cagando los jugadores en un desconcierto. ¿Qué? Ya está todo, ¿verdad? Perdón. ¿Está el VAR? ¿Listo? ¿Qué hubo? Muchacho, nada, no hubo. Para mí, nada. La primera impresión, digo. No. Basta. Perdón, voy a cerrar más la idea. Esta clase de goles laterales son cagadas de los jugadores y nos han marcado muchos goles así en Cerro Porteño. Bien. Señoras y señores, subió al marcador el gol. Cerro le está ganando a Guaraní por 1-0 con el gol de Cecilio Domínguez. Y aparece todo de vuelta en el inicio. ¿Cómo se durmieron? En un lateral ya otra vez. ¿Cómo se durmieron los jugadores de Guaraní? Totalmente. Qué loco. Aquí se pierde por un costado ese esférico Guaraní, que va a tener un lateral en su favor. La primera que tuvo Cecilio la mandó a guardar. Ahí está presionando, tratando de tener el ciclón. Guaraní que busca la salida. Pelota de tanda. Atrás jugando con su arquero. Vino para Gaspar. Servio saliendo. Jugando en corto. Guaraní que la tiene en su terreno. Está perdiendo por un gol contra 0. Fecha 9 de este torneo de apertura. De cabeza buscaba Sánchez. En el fondo la revienta Robert Piris Damota. Arriba la pelota. Mitad del campo. Cabezazo que viene. No podía Cerro, recupera Guaraní y atención con la réplica porque organiza JJ y viene Sánchez y a ver con quién juega y se conecta en corto y metió la pelota para que la pelee. No, Robert Piris. Arana, enfriar nomás el juego, ojalá esté bien. Bien. Golpe en la cara nomás, pensé que era la rodilla también. Saludan a Bernay que se nos va, dice Luis. Pero yo me pongo nomás el zapato de Bernay y digo, Nadie venía a hacer Milan, no. Me pongo nomás el zapato de Bernay y digo, mira, el gol pelotudo que no comemos por culpa de los jugadores. Y aparte de eso dijo, aparte del gol pelotudo que nos comemos por culpa de los jugadores, mira a los jugadores que me ponen la dirigencia. Y después me voy y digo, aparte del gol pelotudo que se comen los jugadores, aparte de los jugadores que nos ponen la dirigencia, miran a quién es mi dirigencia, diría. Qué quilombo será. Pero va a tener estadio Guaraní, tranquilo. Ahí está el remate. Arriba, lejos. Le falta. ¿Cuánto le falta al estadio Guaraní? 5 años. ¿Qué? No, mentira. Un par de años. No, upa. El queso será. El queso Ferfer. El queijo.
Siempre ese es el tema de Bernie. No sé por qué. No te digo que sea... Malo, bueno. Pero le entra el gol y cambia. Sí. Antes no. Después. Entra gol y cambia, sí. Después tiene que ser. Pelotazo largo. Si hay cosas que se le puede responsabilizar, digo yo. Esa es una de las cuestiones. Viene Guaraní, señores. Atención con el remate de López. Y está rebotando ese esférico. Momento de Vegetti, pide el chat. ¿Será? ¿Será? Pero te sacan a Torres, 9x9. Sí, porque también Torres no es que hizo... No, estás jugando porque metió un gol nomás. Mm. Literal, es lo que yo vengo diciendo hace rato. Si Totín termina de meter un gol, va a terminar siendo titular en Cerro. Hoy en día la vara está tan baja que metes un gol siendo 9 en Cerro Porteño y sos titular. Si vos, Juan, te llega a un centro, metes la cabecita y entra, vas a terminar siendo 9 de Cerro Porteño ahora mismo. Pelota larga que viene sobre el lado derecho para Cecilio. Había marcado en el fondo Guaraní con la presencia del jugador Servine. Retira la pelota de la cancha por un costado. Reposición de manos que favorece, que corresponde al conjunto Becerro. Por el sector derecho. Se vienen los cambios en Guaraní. Se va Ramírez. Iván Ramírez. Para el ingreso de Hay Ferfer. cosas que tampoco entiendo. ¿Ferfer vuelve una lesión? ¿Algo? Sí. ¿Vuelve una lesión? Ah, por eso no está jugando, ¿verdad? Porque Sí. si no, yo en el banco me sorprende Ferfer teniendo el equipo... Hace poco volvió. Claro, porque ves después el equipo guaraní decís... Para mí Ferfer es más jugador que todo esto. Se retiró también Diego Fernández. Sí, No apareció mucho y poco. ingresó César Miño. Justo hace rato Marcelo estaba hablando de Miño, ¿Qué que tal, señor? debutó a los 15 y nunca se pudo afianzar tampoco. Campo. Pelota para Guaraní en ataque y atención, que viene Miño metiendo al área, el remate afuera, señoras y Hablando de Miño, señores. será el pase que metió Miño. Qué linda pelota puso Qué Miño para Sánchez. Y este Medio que... gol, el gol Cerdido le dejó. Sí. Yo creo que si era para Ferfer, Mira la pelota que mete Tuki. Muy buena pelota. yo creo que si era Ferfer, eso terminaba en Menos gol. mal será. Pero mira la pelota que mete Miño y mira el espacio entre los jugadores. Y Si ese era Ferfer, era gol. qué plata. Pero bueno, la chica de Alexis Martinaria Más allá de la chica de Juan, Jun Jairo tiró para cualquier lado. sacando a Alexis Martinaria, lejos arriba la pelota, zona fronteriza, mitad de cancha. Ahí está Guaraní recuperando y viene tanda y a ver en qué terminas López. Ahí la tiene, señores. Descargándola en corto para Ferfer. Está Ferfer. Centro al área, cabezazo. ¡Y Arias! Arias sacando el córner, señores. Estuvo cerca el legendario cabezazo de Richard Torales. Y aparece en la figura del arquero Alexis Martínez. ¡Qué tapada de Arias! Mirá de dónde le cabecea y mirá. Uy. Era dificilísima abajo. Esquinado y muy buena respuesta a Arias, señores. Mirá. Corresponderá tiro libre de esquina para el conjunto legendario. Vino centro. Arriba la pelota en el área. Atención con esta. Otro centro que viene de Miño. Y busca JJ. Termina cayendo y saca Alexis Martín Arias. Falta. Parece que empezó el partido ahora, ¿eh? Sí. Se Ahora pone lindo. Después del gol. Se pone lindo el partido, señores. Va a corresponder tiro libre. Orsay. Penal. ¿Cómo vio penal, muchacho? Orsay nomás. ¿Offside o no? ¿O falta? Para mí, Orsay. A ver. Falta. Ataque. ¿De quién? No vi. Tampoco. Lo cierto y lo concreto es que Cerro gana con gol de Cecilio por un gol contra cero al conjunto de Guaraní. Habrá salido aquí para el Ciclón, señores, quitando la pelota a Arias. Varón que viene por arriba. Está peleando, saltando y buscando en la mitad de la cancha Guaraní para recuperarla. Y viene por derecha. Y ahí está Miño. Menos mal le desequilibraron. Será. Afuera. Cerca del poste derecho de Alexis Martín Arias. Habrá salida que va a corresponder al conjunto de Cerro Porteño. Que hace Vitamina como asistente de Bernay. ¿Verdad? Hace rato iba a decir. Él es el profe Ale da Silva. Jugador Es jugador de Cerro, ¿verdad? de Cerro Porteño. Muy buen jugador de Cerro Porteño en su momento. Él estuvo con Fossati. Él estuvo, él debutó en el 98 hasta el 2000. Él jugó mucho tiempo en el fútbol italiano. Después vuelve en el 2005, creo, si no estoy equivocado, fue a 14 partidos. Y después en el 2011 a 13. ¿Y con Fossati estuvo? Sí, 11 y 13. Mm. 11 y 13. Después salió, pues sí, el profe Ale así lo que tuvo sus pasos en el Cerro, que es donde más es recordado, y también, obviamente, en el fútbol italiano.
Arriba vino la pelota, cabeceando en el fondo Barbote para Guaraní, en la mitad de la cancha, buscando Ferfer, se impone Fabricio Peralta, y por derecha busca Guaraní, por izquierda Chaparro que rechaza la pelota, y el varón que se retira del terreno, el lateral pertenece al conjunto legendario, repuso Barbote, atrás vino para la presencia de Imanol Segovia, para Sebastián Saracho, pisando la frontera, viene con el esférico dominado, a ver a dónde la pone, sacando el centro, arriba esa pelota, busca Barbote, pero marca Cerro en el fondo del rebote, que solo la toma aquí en la mitad de la cancha, tanda para Guaraní, y viene Patricio movió para Barbote, ahí está finalmente Miño la tiene, espera Barbote, pelota para él ahora, mete el centro, Barbote cerradísimo, Arias. Saque Arias, estrella, Quitando la pelota en el fondo Chaparro, balón por el camino, Alicida que intenta, ahí está tratando Cerro, buscando a Guaraní, pelota que rebota y la captura, ¿quién? El gordito, y sale y la levanta y la cambia, y qué lindo, no es linda, No. En la mitad de la cancha interviene. Bien, Miño, Sí, entró muy bien, entró a desequilibrar esa franja derecha en Guaraní, a lo que le faltaba, la explosividad. Atención, centro que viene al área de Cerro, marcando como puede Fabricio Domínguez, pelota que se va de la cancha. Lateral para el conjunto de Guaraní, terreno contrario a cargo de Servín. A ver a dónde la pone, va a reponer de manos. Mucha gente del Indio en el área. Centro que vino al área, quita Fabricio Domínguez del rebote, otra vez Guaraní. Con López, entrega cerca del área. Atención con la pelota que viene. Quería y no podía Ferfer, marcando Cerro otra vez, recuperando, teniéndola en la mitad del terreno. La volvió a perder Cerro. Otra vez Guaraní que carga. Y atención con el centro de Barbote al área, largo. Saque arco. Se juega desde el arco, desde la meta, para el equipo de Cerro Porteño. Sí, está complicado el partido, la verdad. No te quiero mentir, pero está difícil el partido de Cerro. Corresponde la salida en favor del cuadro de Cerro Porteño para sacar esa pelota. El portero Alexis Martín Arias mira para la zona de los suplentes, los jugadores que están calentando. Jorge Baba. Vamos a ver si se viene alguna que otra modificación en el cuadro de Cerro Porteño enseguida. Si es que ingresa o no Vegetti. Sacando a Arias. Arriba la pelota. Mitad de cancha. La baja muy bien Torres para Cerro Porteño. Piris da Mota por izquierda. No podía Liceda, la presión de Torres. El balón que se va a la cancha es en reposición de manos que corresponde al Ciclón. Sobre el costado zurdo lateral para Cerro. Vendrá el lanzamiento a cargo de Chaparro. Va a reponer de manos Marcelo Chaparro, lateral para Cerro, tomando bastante distancia. Vamos a ver si la pone contra el área. Por lo que muestra parece que sí. Chaparro va a reponer de manos, lateral para Cerro. ¿Qué pasa? Espera, dijo Juan Gabriel. Están los... Están colgados. Los Guaraní Muchachos ahí. Guaraní. Están colgados por el alambrado y no van a poder seguir jugando así. Ni le importa el partido eso. Está perdiendo ese equipo, están haciendo pasar. Minuto 70. Qué ya. boludo. Está perdiendo su club, están comiendo minutos, están haciendo... Le están ayudando al rival, en pocas palabras. Todo en contra están haciendo. Ni le calienta. No se van para el fútbol, se van para otra cosa, todos sabemos. Señoras y señores, cuando se bajen los... Señores, elegantes y de buen porte del alambrado vamos a jugar. Corresponde a reposición para Cerro Porteño en ataque. Repuso Chaparro, vino centro arriba al área, marcando en el fondo Guaraní con Ferfer. Por el camino busca otra vez Cerro, atención, de cabeza venía el desvío de Aliceda, quitando la defensa de Guaraní, responde Cerro Porteño con otro cabezazo, dejando picar la pelota Barbote, la saca lejos, otra vez en la mitad de la cancha, Cerro que intenta, marcando Guaraní, la pelota por ahora prestada entre los dos equipos, y sale el Indio, y sale Guaraní, y vino el pase para la derecha donde está subiendo Miño con la pelota, Miño, centro, arriba al área. Disaltó Torales. La Minuto pelota 70, le queda mal. señores. Minuto 70, Cerro 1, Guaraní 0, cambios para ambos disponibles. Y hasta ahora, ¿qué vimos? Cecilio por lesión, Por lesión de Bobadilla. de Bobadilla. Y Miño Guaraní también. ¿Qué hizo Perfecto. Piris? ¿Pidió cambio o...? Ahí está Morel. ¿Será que está Así preparado hizo. por el cambio? ¿Qué hizo? No sé si pidió él o pidió Pidió para para alguien. Morel que puede ir de central también, así que habría que ver para quién pide. Sí.
Ahí está sacando la pelota en el fondo. Pérez para Cerro Porteño, lateral para Guaraní. Ahí cayó alguien. Y él es. Es el mismo. Sí. Ah, se como va. mediocampista, Jorge Morel. Pero ¿qué es lo que le pasa a todos los jugadores de Cerro? Están todos lesionados, será. Rodillas, pero también. El pasto es Halo, perro. La cancha. El pato tan lindo. Ay, ay, ay. Y le preguntó ahí el asistente justamente. Cambio. Y a Sí. ver cómo entra Morel. Que no venía jugando. Porque a pesar de los pesares, sabemos del desgaste que tiene Robert Piris Damote en la cancha. Sí. Que es una actividad que a lo mejor Morel no la cumple. Morel tiene 18 minutos para su buen partido. Entrando fresco con 72 minutos ya jugados de sus rivales. Hay que ver si, aunque sea así, nos puede mostrar algo. Contra su ex equipo, Jorge Morel. Ingresó, señores, lateral para Guaraní, centro que viene al área, había caído un hombre. Atención con el rebote, remate al arco de Ferfer, que se desguía, va de afuera. ¿Solo, Ferfer? Solito, Nadie. solito Ferfer. Estiro de esquina, señoras y señores. Sobre la punta izquierda. Ahí está el lateral. Caía un hombre. No hubo nada para mí. Saracho era el que caía. Ahí ¿Quién lo Manoli. estaba marcando a ¿A Ferfer? nadie? Nadie. Torres estaba caminando y mirándole. Ajá, qué grande Torres. Centro que va a venir contra el área para Guaraní. El envío arriba. Marca Cerro Porteño del rebote. La toma Cecilio Domínguez. A ver cómo sale Cecilio. Nada. No salió Cecilio. Fue. La pelota se retiró de la cancha. Y es lateral en ataque otra vez para el conjunto legendario. Barbote quiso apurar. Sin embargo, la va a dejar a Servin. Y va a ir al área Barbote. Ahí está esperando Torales. Lateral para el legendario, señores. Ahí. La distancia, le dice Servin al árbitro del partido. Retrocede, le dice Juan Gabriel a Cecilio. Centro al área. Ahí está buscando marcar Cerro del rebote. Intenta Guaraní. Y viene Cerro, y viene el ciclón. Y ahí está. 1, 2, 3 para el gol. Pelota Cecilio. en profundidad. Cecilio. Está el gol de Cecilio. Servio del rebote a Liceda. Viene a Liceda a la derecha. El remate que viene. Y Servio que tapa. Y busca otra vez Cerro. Y atención con el centro al medio. Y corta en el fondo. Sacando Imanol Segovia. Señoras y señores. 3 contra 1. Y no fue gol para Cerro. Cecilio. No, ya. Metió el gol. Sí. Metió el golpe, hizo todo mal. Tenía todo para meter el segundo y decidió hacer todas las decisiones. Lo que tardó en definir. Una enormidad. Lo que tardó en definir para querer, porque quería amagar o que le iba a picar. Quería mostrar. Él le iba a picar al arquero y termina haciendo un pase. Queda un chute, un pase al pie de Sergio. Era gol. Era para volver al compañero cuando tenía habilitado. O era para definir de una, Cecilio. Y ojo que viene Guaraní. Y ahí la tiene Ferfer. Y a ver en qué termina esta acción. Centro que viene. La pelota queda cerca del área. Nada. Saldrá Cerro con un lateral desde su terreno sobre el costado izquierdo. ¿Quién sacó esa con doble barrida? ¿Quién fue ese? Bien. No llegué a ver quién fue, pero excelente. Lateral para Cerro. Sí, reposición a cargo de Chaparro. Parece que Sí, le dolió. Capaz él fue el que hizo puede ser. ese esfuerzo. Atención, señoras y señores. Gana Cerro. 75 minutos de partido. El partido en Itagua, la victoria del Ciclón con gol de Cecilio, saliendo Morel, buscando limpiar el camino, adelanta para Aliceda y se muestra en profundidad y la pelota viene por el medio. Ojo que está Torres, teniéndola, aguantándola, descargándola. A la derecha vino el pase, pelota un poquito más arriba, siempre por ese carril. Y viene cargando Cerro y el centro que surge y se desvía. Y habrá córner tras el envío de Cecilio Domínguez. O termina pegando en él. A ver. Arco. Esta, mira. Esta es la repetición del gol que no fue. Ay. Otro también, ¿quién es ese? Torres. ¿Cómo ve por abajo? Torres será. Mira, Hasta Morel tenía chance de hacer el gol ahí. Que estaba llegando de atrás. mira. No, increíble lo de Torres será. Amagada, chutada fuerte por arriba, algo, Torres. Es córner al final, señores. Tiro libre de No esquina. es que el arquero encuentra la pelota se encuentra con el arquero, bro.
Córner para Cerro. Carril derecha. Centro de Cecilio. Cabezazo flojo de Jonathan Torres. A las manos de Gaspar. Servio. Ya sacó la pelota lejos arriba. Y atención que quiere Guaraní. Buscando por izquierda. No puede Tonales. Pelota que se va de la cancha. Se vienen más cambios en Guaraní. Llano y Romero. Nelson Romero. Jugadores que Camiseta también desconozco. 28 para Romero y 29 para Llano. Llano sí, el de 2 de mayo, ¿verdad? Sí. Y Romero que... No lo conozco. Guaraní. Surgido. De la casa. Sí. ¿Te acuerdas del otro Nelson Romero? Sí. Se volaba. Ese era bueno. De Libertad. Guaraní también jugó. Olimpia. Tuvo su paso, sí. Sí. Matías López y Sánchez. se fueron. Jairo. En Cerro me gustaría ver un cambio mache. Que no sea por lesión. Que no sea por lesión. Ahí va cargando Cerro. Bien. Atención con este pase. ¿De Mal. quién? De Cecilio. La tomó del rebote gentileza para Iturbe. Ahí está, ¿eh? ¡Iturbe! ¡Travesaño! 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 Cerro estuvo cerca. ¡Qué bombazo de Iturbe! La jugada sigue. Vino por izquierda. Ahí está. Centro de Chaparro. Y Moril que no puede conectar con precisión. ¿Viste la de Iturbe, Franco? Increíble. Imagínate que le contaba como asistencia a Cecilio. Qué bombazo de Iturbe. No termina ni cerca de picar adentro, pero bueno, estuvo al palo. Travesaño afuera. La anterior a esta lo que no entendí muy bien. Qué patadón, che. Ojo. Si es entrada, se cerraba el estadio ahí mismo y... Sí, nos íbamos a dormir. Llegó Guaraní, pero no terminó la pelota en zona peligrosa. Está al borde Cerro, ¿eh? Guaraní busca, va y está así del error que termina convirtiendo Cerro hacia que aprovecha. La pelota por el lado derecho. La está manteniendo en su poder por ahora el conjunto azulgrana, que hasta aquí solamente cambió por lesión el ingreso de Cecilio, por Bobadilla y el ingreso de Morel. Por Robert Piris. Yo creo que la gente acá de este partido está usando mal el tema de los cambios. Porque creo que eran ventanas lo que marcaban ahí arriba. O cambios son. Y cambios son Los 5 cambios. ¿Pero cuántas ventanas hay? 3. 3 nomás. Más la del medio tiempo son 4. Cerro 2, Guaraní. No, cambios son. Ah, cambios son, ok. Sí, porque Pensé que eran ventanas. Guaraní ya cambió 4 y están Los 4. En verde. Perfecto. y se rodó y en verde. Pensé que también. eran por las ventanas eso. Pelota por la mitad de la cancha para que la tenga Guaraní. Llano y el pase a la derecha. Ahí para que suba por ahora Nelson Romero. Romero y el envío abriendo juego a la izquierda para Torales y avanza Guaraní. A ver en qué termina. Remate al arco afuera. Saque de meta para Cerro. Terminó disparando Miño, que ahora pasó a jugar por izquierda con el ingreso de Romero y de Llano. De Jesús Llano. Miño pasó por izquierda en esta parte del compromiso del encuentro. Ahí está la reiteración otra vez del remate de Cecilio, que había impactado en el travesaño. Malísimo Miño, entró bien después de ese pavo. 2-3 jugadas hizo. Y... Bueno, para el equipo de Guaraní también, Hazlo. después del gol, quedó. 80 minutos. Y hasta ahora no ha entrado Vegetti. Y busca Cerro con la Liceda que perdió. Recuperó Guaraní. La pelota por el lado zurdo. Por allí Miño se la lleva contra Fabricio Domínguez, que se lanza. Quedó por el camino. Y viene Miño con el centro. Golpe de cabeza defensivo de Chaparro. Y después Ferfer que no puede. Y del rebote Guaraní que la tiene con tanda. Patricio abrió a la derecha, metió para Barbote, se la lleva hasta el fondo. Barbote y el centro. Ahí está. Quitando Ingresa Cerro. Wilder, dice el chat. Pelota por el lado zurdo. Wilder. No, yo creo que ellos escuchan. Lo que nosotros no escuchamos y sinceramente se viene Wilder, en serio. Opa. Sí. Wilder. Trae Wilder, muchachos. Y Fabricio la vez pasada entró así medio de sorpresa también. Sí. Pero no había otro. No había otro. Y ahora con la... Ah, Paredes. No, Paredes no estaba. No. Estaba lesionado. Y de hecho que es el único. El único mediocampista. Medio. Mira, pues. Mira que loco. Creo yo, ¿verdad? ¿A qué tenés? Noguera, Cristaldo, Bueno, y Servín, Morel Klimovic, ingresó ya. Sí, Melgarejo. el único. No, sí, el único. No, es serio que el queso Fernández siga jugando en Guaraniche.
Dice Alan Olimpista. Y no hay otro. Y la verdad que no. Pero Y tampoco hay para fichar. Sí. Pero Ferfer cambió muchísimo. Hasta su forma de jugar y todo. Sí. Ahí está, Klimovic. Sale por Alicea. Se va Fabricio Peralta. Peralta por Wilder, Klimovic seguramente por Alicea. Quiero ver a Klimovic. 9 minutitos más 5. 15 minutos para hacer algo Klimovic. Señoras y señores. vuelve- Franco, ¿qué tal Cerro? Normalito, muchacho. Normalito. ¿Saben quién vuelve en Cerro? Wilder Vira. Camiseta número 20. Míralo, Wilder, che. Este señor que entra formó parte de la selección de Alfaro. Consulta. Son 3 ventanas. Sí. Cerro hizo que ingrese por lesión Cecilio. Sí. Morelos entró en el segundo tiempo. No entró en medio tiempo. Ahora quema su ventana Cerro. Y ahora Cerro quema sus ventanas teniendo un cambio disponible. Sí. Le va a quedar un cambio. Uy, uy, uy. O sea, no juega Vegetti. Sí, porque Morel 1, o sea, Cecilio 1, Morel 2 y Viera y Klimovic ahora 3. 3. Mira qué loco. No va a entrar Vegetti, señores. Y Cerro no gasta todos sus cambios tampoco. Sí. Es la tercera vez que hace eso, dice. De no usar todos los cambios. El clásico. Raro, ¿verdad? ¿Por qué no aprovecha el medio tiempo a veces, digo? Que es una ventana más. O hace meter un jugador más ya en este último cambio. Qué raro que deje siempre uno. Sí. Pero bueno, decisión del técnico, muchacho. Golazo de Itu, dice los del chat. Bueno, señoras y señores, va a corresponder tiro libre para el equipo Becerro. Contra Recoleta hizo 5. Los 5. Sí. Vamos a tener ahí todo. Tengo. Yo a la antigua en ese sentido. Es todo escrito. Sí, todo escrito. Qué grande. Hay tiro libre para Cerro Porteño. Atención, señoras y señores. 2 en la zona de la pelota. Va Iturbe, yo creo, Cecilio por y potencia. Juan Manuel Iturbe. Atención. No, va Cecilio. Le iba a entrar a la pelota Domínguez, Cecilio y el centro. ¡De mierda! Cabezazo defensivo. Revienta desde el fondo Guaraní. Pelota que va a caer sobre campo de Cerro Porteño. Está retornando para la cobertura. Atención, el cabezazo para atrás. Para la presencia de Alexis Martín Arias. Qué malo el centro de Cecilio. Sí, o sea. ¿Por qué no fue Iturbe? No sé, yo pensé que iba al arco y tú pateaba. Si le pega. Qué raro lo de Cecilio, pues te mete gol. El tipo pues sigue sin convencer del todo. A mí Cecilio tampoco convence en este partido, más allá del gol. En el clásico también hizo 5. Chaparro, Piris, Klimovic, Gómez y Bueno, pero en Mosquera. el clásico tuvimos dos. creo Dos que tuvimos lesionados, Tres, sí. no 2 lesionados. 3 laterales izquierdos tuvimos. Ajá. La verdad. Sí. Jugó primero Blas. Después entró Guillermo. Y después ya entró. ¿Verdad? Sí, pues. Contra 2 de mayo también hizo 5. Ah, mira. Cecilio, Klimovic, Gómez, Paredes Muchachos, y Mosquera. Me acabo ni de cortar el pelo, chat. Ahí viene Cerro, atención, pelota en el Penal. área, penal, penal, penal para Cerro, señoras y señores. Y tú ya se acercó al punto penal. Y nadie le va a quitar. Y si va a Cecilio y le dice yo. No creo. No. Ah, va. Luego dame la pelota. Ay. Jonathan. Sabía que iba a pasar esto. Qué pelada será. Jonathan Torres también con una pelota. Quiere chutar Ituro, quiere chutar Torre, quiere chutar Cecilio. Cada uno con su pelota, señores. Qué puta los Kiko Cuera, será. Increíble. Mira, El penal más creo que. claro en la historia. No hay dudas. No se puede decir nada. Nada. Regalito de Servín. Nada. Pero está bien, yo insisto, no, Guaraní no tiene mucho. Qué penal boludo, tan, No tiene mucho Guaraní, no hay mucho que pedir, creo yo. Lamentablemente. Penal para Cerro, señoras y señores. ¿Quién chuta? Esa es la duda. No nos mostró, sí. No mostró ni si se moquetearon ahí Ya con la peyú, pelota. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Lo mostraron, carajo? ¿Cecilio quién? Así rapidito. Yo creo que debería de ir. No, ¿quién ganó? Yo digo Cecilio. ¿Y vos? Torres parece que va a chutar. No, Cecilio va a chutar. Hola, Cecilio va a chutar. Torres seguramente para la confianza. Déjame la chutar a mí, ¿verdad? Y Cecilio yo creo que va a tener a chutar, ¿no? O sea que si estaba Vegetti,
Se van a pelear entre No, los tres. yo creo que le iban a Vegetti. No, sí o sí. Pero pudo haber tenido la chance de hacer otro gol más. ¿Quién va al final? Así que entraba. ¿Fue Torres? ¿A Cecilio? Cecilio. Si la pica y la erra, yo me voy. ¿Está bien? ¿Está bien conmigo? Está Te bien. dejo solo. La pica y la erra y me voy. Está bien. La pica, la erra y me voy. Ojalá meta. Señoras y señores, Pinal. Pinal para Cerro Porteño. Atención, conecta. Va Cecilio buscando su doblete. Se prepara el 10 del Ciclón. Se prepara Cecilio Domínguez. Atención, señores. no la pique. Autoriza Juan Gabriel. Se viene Cecilio. ¡Vamos! ¡Vamos, Cecilio! ¡Vamos, Cecilio! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro! Cerro Porteño. Cecilio de penal. Cecilio y un doblete contra Guaraní. De tiro penal convierte el segundo, señoras y señores, para tomar confianza en el campeonato, para empezar a acomodar las piezas, para empezar a despertarse el Ciclón de Baba, para que lo cante la capital del sentimiento, señores. Cerró por Cecilio de penal, le gana Guaraní por 2-0. Increíble, Gerard. Te metió 2 goles Cecilio, Guaraní. Dirigencia, dense cuenta que está mal, muchachos. La gente de Guaraní debe empezar. ¿Sabes por qué te digo? Porque vos le puedes culpar al técnico si querés. Pero ¿quién va a agarrar a Guaraní y le va a ir bien? Imposible, es difícil, no tenés equipo. Mira, mira la jugada que se metió Klimovic, Gerard. Parecía Messi. Espero el lunes tu disculpa a Cecilio Franco. No me parece buen partido igual de Cecilio. Ni por si acaso le voy a pedir disculpas. Me sigue pareciendo limitado, pero Nesta tuvo suerte en este partido y nos hizo ganar 3 puntos. Le agradezco. Cerro busca el tercero. Atención, el taco de Klimovic. Subía Iturbe. La pelota se pierde afuera. Ahora lateral. Habrá saque de costado. Juega bien Klimovic. Qué puta. ¿Viste la jugada que te hace el tipo? Y no tiene minutos, ¿será? No tiene. Imagínate lo que va a hacer. Araujo, Klimovic, Iturbe, Aliceda, Vegetti. Puede hacer un equipazo. Vegetti, Araujo, Vegetti ¿cuánto tiempo era? ponele. 6 meses. 6 meses. Para la Copa. clausura o para la Libertadores? Sí. Sí, es que Cerro. Qué bien le va a venir Araujo a... Sí. Imagina un equipo todo estrella. A veces Klimovic, funciona. Araujo. Pero por eso digo que el Cerro... A veces funciona, a veces no. A veces no, pero yo creo que Cerro... Para la Copa va a ir mejor Cerro, che. Vamos a tener más opciones. Ahí quiere Ferfer desde abajo. Hubo falta contra él. Tiro libre, habrá pelota quieta. Va a corresponder al conjunto de Guaraní. Tiro libre para el legendario. Intenta apurar Ferfer. Él ubicó la pelota. Él le va a pegar. Fabián Fernández. Pateó 2 tiros libres en su vida. Le hizo uno a Casio ¿En serio? en la Copa, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Pero poco tiro libre de Pocos Ferrer. tiros libres. Y la única prácticamente que le salió bien fue en Copa esa. Contra Casio. Sí, 6 minutos más. Cerro le está ganando a Guaraní, señoras y señores, por 2 goles contra 0. Tiro libre. Pilota quieta para el conjunto legendario que busca descontar. Miño para la zurda, Ferfer para la derecha. Si va Ferfer al arco. Si va Miño a lo mejor centro. O al arco. Vamos a ver. Se compone la barrera de Cerro. Ferfer le va a dar con la derecha. Autoriza Juan Gabriel. Ahí viene Miño. Al arco ahí a las manos del arquero Alexis Martín Arias. Franco, en mi vida gané nada para este canal a Maño. Yo creo que entrada ya llevaste alguna que otra vez crucé. Atreva a quedar Cerro Olimpia. A 3 queda Cerro Olimpia, Sí. sin jugar Olimpia, ¿verdad? Claro. Que la tiene... 17 puntos. Bueno, dice Olimpia. Se supone que va a Creo que ganar. pierda punto Olimpia contra San Lorenzo. Imposible. Va a ganar mañana Olimpia. Creemos que A no ser que... San Lorenzo, el premio quíntuplo a los de San Lorenzo y se acuerdan cómo se juega el fútbol. Imposible. Ahí está saliendo con la pelota el conjunto legendario. Centro que viene. Está picando dentro del área. Tratando de salir en esta Cerro. Reclaman infracción. La pelota que se retira del terreno. Chaparro había retirado esa pelota de la zona quemante. Después no pudo seguir avanzando.
Hay lateral para el conjunto de Guaraní. Barbote lanza de manos al área. Cabezazo que viene. Quedó bollando la pelota. Defiende Morel. Por el camino busca otra vez Cerro Porteño. Pelota abierta para Klimovic. ¿Para qué jugaría, por ejemplo, San Lorenzo de clausura aquí? ¿Entendés? No, con todo respeto, ¿verdad? Son cosas que digo y no entiendo el formato ni el torneo, porque prácticamente... Centro al área. Porque San Lorenzo termina esta apertura como arrancó y no tiene forma de salvarse ya en la clausura. Si hace... Estamos fecha 9. Ponele que a... No, es imposible. Aunque. No, pero te digo, ponele que haga 5 puntos, 7 puntos máximo en esta apertura. Inclusive en la segunda rueda ya va a estar prácticamente descendido. Claro, a eso voy. O sea, es complicado el tema de San Lorenzo y podría terminar jugándose un clausura al pedo. Porque no va a competir nada, sabiendo ya su destino. Por eso los promedios yo siempre discuto que son míos. No son algo que me guste mucho. 92 minutos y medio. Cerro está ganando Guaraní. Y por ahora la espera del partido de Olimpia mañana se pone a 3 del conjunto franqueado, que mañana va a estar enfrentando al Sportivo San Lorenzo en el estadio de los Defensores del Chaco a las 18:30. Muchachos, más de 4.5 goles, pero o no van a meterle esa. Ahí está picando la pelota, queriendo la salida Cerro Porteño. Klimovic jugando por el medio. Perdió en salida Cerro, recuperando Guaraní. Balón arriba, cabezazo, queda bollando. Intenta al Indio, pelota en el área. De cabeza Quintana, del rebote buscando Torales. Por el costado izquierdo, sigue Richard, tocando para Servín. Servín que la pone otra vez con Torales. Se la día, tratando de escapar, quedó en el piso, hubo falta. Y habrá tiro libre. La infracción termina siendo de Morele. Va a corresponder pelota quieta, señoras y señores. Centro que vino arriba al área, marcando Cerro en la salida. Queda cerca del área ese balón. Recta final de partido. Y si Cerro tiene una chance más. Cecilio Jatriqui desde la banca. ¿Qué opinas? ¿Te imaginas? Pelota que viene el remate al arco. Bien, Arias. Para completar su noche. Bien jugado Arias. El arquero de Cerro que estuvo atento en las sacó que... varias difíciles. Sí. Ese cabezazo del borde del área era una pelota muy difícil y logró sacar. Ahí va. Y viene. Dale. Falta. Ay. Bueno, no cobró nada, no hubo nada contra Juan Manuel, contra Iturbe. Buscando la salida Guaraní con Gaspar. Servi la pelota por el lado zurdo, donde sube y viene Guaraní. Atención con el centro de Servina arriba al área. Golpe de cabeza defensivo de Pérez. Y ahora la tiene Klimovic. Wow. La pisó, quiso girar, Es quiso bueno seguir. Klimovic, te juro que deja lindas sensaciones, pero no se le puede ver. No se le puede ver casi nada, che. Vos sabés que tiene un aspecto, no sé si van a coincidir conmigo, un aspecto así chiquitito, por momento, de espalda, de Fabro. Sí, ¿verdad? Tiene algo, no sé si de la contextura física, pero de cara no. No, de espalda, cara no. Y en juego, en muchas cosas no, pero así... En ciertos destellos, Sí, de repente. de repente. Esta, por ejemplo. Pero la pisa bien. Le gusta meter magia de repente. Sí. Capaz hace mucho no vemos jugadores así. Pero siempre es lindo ver ese tipo de jugadores. Que la pisan, que se animen. Ahí está sacando Guaraní, señores, con lo último que le queda. 95. Le queda poquito el encuentro, busca el descuento. El conjunto legendario. Mano, dice Juan Gabriel. Pensé que ya había culminado con todo. No, quedan 30 segunditos. Partido bien. Terminando. Guaraní busca el gol del que nadie se va a acordar. Y sí. 95 minutos y medio. Ya no queda más tiempo. ¿Quién fue Amarilla amonestado? para Baba. ¿Por qué, Baba? No dijo nada. Está bien. Calladito. Bien. Saque de costado para Guaraní, la pelota por el medio centro que viene. Arriba para quién, para nadie. Porque recupera Cerro. Sacando a Pérez. Mitad de cancha, devuelve Guaraní con un cabezazo. Torales bajaba, quitando Cerro, señores. Terminó. Ganó Cerro. Ganó el Ciclón. Cerro Porteño acaba de vencer a Guaraní por 2-0 con un doblete. Sí, escúchelo bien, con un doblete. Con un doblete de Cecilio Domínguez.
que ingresó desde la banca. Cerro en Itauguá le ganó a Guaraní por 2-0. Le ganó bien, jugamos. Creo que al final Cerro termina remontando. Creo que Cecilio ingresa de buena manera al partido. Y nada, muchachos, partido que Cerro tenía que ganar. Cerro sigue en pelea, Cerro sigue buscando la punta, Cerro sigue con baba, que es importante. Y hay que ver qué sucede en campamento de Guaraní. Franco, todos votos lo de las subs. Raro fue lo de las subs, pero no son bots. Excelente, señores. Nos encontramos el día de mañana, señor. Nos encontramos el día de mañana. Partido. Mañana. Así es. Chau, chau. Siempre defenderé